Señorías, continuamos con el Pleno. Siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley sobre la creación del Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación con sede en Tecnopark. Señor Guitarte, es su turno. Pues buenas tardes, señor presidente, señorías. Hoy defendemos una propuesta que mira al futuro de Aragón, una iniciativa que busca situar a nuestra comunidad a la vanguardia de la innovación aplicada al desarrollo rural y a la lucha contra la despoblación. Les hablo de la creación del Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación, el LABNAP, con sede en Tecnopark, Alcañiz. La despoblación es sin duda el gran reto estructural de Aragón. No se trata solo de un fenómeno demográfico, sino de que es un desafío social, económico y territorial que compromete la igualdad de oportunidades entre nuestros ciudadanos. En demasiadas comarcas, la pérdida continuada de población, la falta de servicios básicos y la escasez de empleo amenazan la cohesión de todo el territorio. Y frente a ello, no podemos seguir aplicando únicamente las recetas de siempre. Necesitamos políticas innovadoras, tecnológicas y cooperativas. Nuestra propuesta parte de una convicción firme. La nueva sociedad del conocimiento y la revolución tecnológica deben servir también al medio rural. Las tecnologías de la información, las telecomunicaciones y la inteligencia artificial son herramientas poderosas para revertir la brecha territorial, pero solo si somos capaces de aplicarlas con inteligencia y equidad. Es la primera vez en la historia en la que desde cualquier punto del territorio se puede innovar y generar riqueza con la tecnología más puntera. El LABNAP pretende precisamente eso, ser un espacio de colaboración entre administraciones, universidades, empresas tecnológicas y sociedad civil para investigar, ensayar y aplicar soluciones reales a los problemas del territorio. Hablamos de un laboratorio de innovación aplicada, donde el conocimiento se transforme en proyectos piloto que se testen allí y que luego den oportunidades para el desarrollo local. Los ámbitos de actuación, como pone la PNL, son muy amplios y muy concretos, desde, por ejemplo, el más adecuado a la ubicación, que es la investigación sobre el transporte público autónomo, para lo cual dispondríamos del circuito de Motorland al lado, o incluso todas las carreteras de las comarcas del Bajo Aragón histórico, la prevención de incendios, el control ganadero, el control de cosechas y campos, la extensión de redes 5G, la administración electrónica, la extensión de la red de alta velocidad para móviles y tarjetas, el ocio, el comercio electrónico, en fin, un montón de aplicaciones prácticas, lo que hemos llamado en otros ámbitos el Internet de las cosas aplicado al medio rural y al desarrollo territorial. El medio rural puede y debe ser espacio idóneo para la nueva economía del conocimiento, no un territorio relegado a la marginalidad. El emplazamiento en Tecnopark Alcañiz no es casual. Allí existen ya infraestructuras preparadas para la investigación y el desarrollo y un entorno, el Bajo Aragón, ideal para el testeo de soluciones innovadoras en materia de movilidad, comunicaciones o digitalización. Esta alternativa permitiría atraer empresas tecnológicas, generar empleo cualificado y aprovechar fondos europeos de transición justa y de resiliencia. También es interesante recordar que este proyecto no parte de cero, que tuvo ya un apoyo del Gobierno central que se podría volver a recabar en los presupuestos generales del Estado de 2021, donde se consiguió una partida inicial de 1 millón de euros a cargo de la Secretaría General de Telecomunicaciones, y aunque la falta de implicación en aquel momento del Gobierno autónomo impidió su puesta en marcha. Hoy venimos a recuperar parcialmente aquella oportunidad con el convencimiento de que no podemos permitirnos dejarla pasar de nuevo. Por ello pedimos el respaldo de esta Cámara para instar al Gobierno de Aragón a implicarse jurídica y económicamente en la creación de este laboratorio con este nombre u otro parecido, junto con la universidad y las empresas punteras del sector. No es esta una propuesta de partido, es una propuesta de comunidad que mira más allá de los ciclos políticos y apuesta por el Aragón del mañana. Si queremos un Aragón cohesionado, moderno y con futuro, debemos apostar por la innovación al servicio del territorio. El LABNAP es una herramienta para hacerlo posible. Les pedimos, pues, su apoyo para que la tecnología, la inteligencia y la cooperación sean los nuevos motores del desarrollo rural. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Tiene la palabra del Partido Aragonés.
Gracias, señor vicepresidente. Señor Guitarte, le veo a usted despistado con Alcañiz y el Bajo Aragón últimamente. Fíjese, he leído su propuesta. Lo primero que voy a hacer es pedirle la votación por separado. El chiringuito no, porque seguro que luego ahí acabará trabajando alguien que fue en listas o irá de Teruel existe, como en esas cosas que hacen ustedes por el territorio últimamente. Y al segundo sí, porque se está haciendo. Y le voy a hacer alguna reflexión. Fíjese, el laboratorio que usted pide, ¿para qué va a ser? Porque nos ha dicho 80 cosas. Ya veremos. ¿Qué técnicos trabajarán allí? ¿Cuál será su formación? ¿O serán técnicos de muchas cosas? Yo creo que usted está perdido en Alcañiz y el Bajo Aragón y ha hecho una iniciativa para que todo el mundo vea que, aunque ahora no tenga usted concejal porque ha salido corriendo, usted sigue interesado en Alcañiz. Entonces, como usted comprenderá, esta iniciativa hay muchos lugares donde hacerla, pero usted pretende crear un centro allí para no sabemos qué, dotado con un dinero que le dio usted Sánchez y que igual se puede recuperar. No sé si es que lo ha hablado con Pilar Alegría y le ha dicho que sí. No sé muy bien de qué va esto. Bueno, sí que sé de qué va, claro que sé de qué va. De tener una iniciativa que no tiene ningún sentido para intentar hacerse una foto. Ya tiene la foto. Y lo segundo, fíjese, Tecnopark estaba antes de que usted llegara, está durante su estancia y estará después de que usted se vaya. Por lo tanto, no se preocupe usted por Tecnopark, que seguirá adelante. Trabajen más en cosas reales y dejen de inventar películas que no se las cree nadie. Muchas gracias. Gracias, señor Sanz, de Izquierda Unida. Tiene la palabra. El otro día ponía en la... Plantea, señor Guitarte, una iniciativa con 2 puntos. El primero, que tiene que ver con la aplicación de las TIC a la lucha contra la despoblación y, en este caso concreto, a la creación de un laboratorio, de un centro de investigación. Y la segunda, vinculada al futuro de Tecnopark, que tiene que ver precisamente con la necesidad de diversificar lo que allí se hace, precisamente pues para darle más solvencia, más robustez y más futuro al parque tecnológico. Sobre la segunda cuestión estamos absolutamente de acuerdo. De hecho, este portavoz, este grupo parlamentario, ha sido siempre muy crítico sobre el impacto de Motorland, precisamente, y sobre el impacto de los fondos que inyectamos y que inyectamos de forma recurrente en Motorland, y el futuro y la poca dimensión que ha ido adquiriendo al cabo de los años precisamente el parque tecnológico, que nos parecía más interesante, ¿no? No solo nosotros, también la Cámara de Cuentas. Ha habido debates recurrentes aquí y supongo que luego el Partido Popular y su portavoz, el señor García Suso, pues hablará de ello también si quiere hacerlo, ¿no? Ahora bien, sobre el primer punto tenemos alguna reserva y le explicaré por qué, sin ánimo de polemizar ni de ataques personales. Yo creo que esto ya se está haciendo en determinados centros de investigación y, por lo tanto, habría que planteárselo. En segundo lugar, yo dudo mucho también de las bondades de la inteligencia artificial para garantizar lo que tiene que acabar ocurriendo si queremos luchar verdaderamente contra la despoblación, que es garantizar la vertebración del territorio y el reparto de la riqueza y el empleo en el mismo. Por lo tanto, no parece, tal y como está formulada la propuesta, que esto vaya a ser así. Y tercero, por el tema de financiero. Por lo tanto, si tiene a bien votar por separado. Gracias. Señor Soro, tiene la palabra. Buenas tardes, señorías. Gracias, presidente. Señor Guitarte, su iniciativa tiene 2 puntos completamente diferentes. En cuanto al punto primero, apoyamos que el Gobierno de Aragón se implique, junto con la universidad, con las empresas tecnológicas, en la creación del Laboratorio Nacional de Acciones contra la Despoblación, o como se llame, alguna iniciativa similar. Sin embargo, señor Guitarte, no consideramos adecuado el emplazamiento que propone. De hecho, podría estudiarse una alternativa más entroncada con el territorio, como es el maestrazgo. La creación de nuevos puestos de trabajo en esa comarca, en el maestrazgo, una de las más despobladas de Aragón, tendría un impacto especialmente relevante. Se trata de la comarca con menos habitantes de Aragón y la que presenta la menor densidad de población del territorio, la única por debajo de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Ese laboratorio o la entidad que fuera contra la despoblación podría desarrollarse en Molinos, en un edificio público construido por el Gobierno de Aragón a través del IAF, que cuenta ya con disponibilidad de espacios suficientes para estas instalaciones y con la infraestructura y las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento. Además de la trayectoria y el recorrido histórico que ha tenido Molinos en el desarrollo rural y la innovación en Teruel, hay que destacar varias cuestiones: que ya se cuenta con un equipo técnico experimentado, con motivación, con experiencia para atraer nuevas iniciativas, la centralidad geográfica provincial
de la localidad de Molinos, su rápido acceso a vías de comunicación como la Nacional 211 o la disponibilidad de servicios tecnológicos cada vez más necesarios como la fibra óptica y la cobertura móvil. Todo esto y más cosas convierten a Molinos en un emplazamiento idóneo para albergar un laboratorio de esas características, generando empleo cualificado, reforzando la cohesión territorial, que es de lo que se trata. Por todo esto, señor Guitarte, como ya le había anunciado en privado, le propongo una enmienda in voce al punto 1. Consiste en suprimir el inciso con sede en Tecnopark Alcañiz, suprimir ese inciso y al final, dejando el resto igual, añadir el siguiente texto. Lo tiene en papel el señor Guitarte, se aceptará la enmienda. Tengo más copias para el resto de portavoces. Sería añadir el siguiente texto: estudiando asimismo la posibilidad de ubicar dicho laboratorio en zonas que sufran el impacto directo de la despoblación y cuenten con recursos, trayectoria y experiencia en proyectos de desarrollo rural e innovación, como el municipio de Molinos, que dispone de infraestructuras, conectividad y capacidad técnica adecuadas para albergar una iniciativa de estas características, generando empleo cualificado y reforzando la cohesión territorial. Esta es la enmienda. En cuanto al punto 2, lo compartimos plenamente. Hay que impulsar la llegada de nuevos proyectos innovadores a Tecnopark, vinculados o no con Motorland. Tecnopark puede aprovecharse más y mejor, sus infraestructuras, su posición geográfica hacen que se pueda sacar mucho más partido. Pensamos que Molinos, junto con Tecnopark y otros espacios en Teruel, podrían construir un ecosistema de innovación aragonés sólido, diversificado y con un impacto real en la lucha contra la despoblación. Termino. Los segundos se me quedan, señor Guitarte, si no acepta la enmienda, solicitando la votación de los dos puntos. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. La PNL sobre la creación del Laboratorio Nacional de Acciones sobre la Despoblación en Tecnopark es una iniciativa demagógica y carente de plan y resultados medibles, y que además representa un incremento de estructura burocrática. Presentada por Aragón Teruel Existe, que facilitó la investidura de Pedro Sánchez en la anterior legislatura, permitiendo políticas socialistas que aceleraron la despoblación y que además fueron engañados con promesas incumplidas, como las ayudas al funcionamiento. En lugar de fomentar burocracia contraproducente, recordemos los avances impulsados por Vox en 8 meses de gobierno. Por primera vez, una consejería con direcciones generales dedicadas a combatir la despoblación y mejorar la vertebración territorial, multiplicando por 6 los fondos disponibles. Actualmente ya contamos con un laboratorio aragonés de despoblación en colaboración con la Universidad de Zaragoza, ofreciendo convenios con empresas privadas para iniciativas tangibles. No hace falta más estructura que lastre con gasto innecesario cualquier iniciativa de desarrollo. Además, el propósito inicial de Tecnopark nunca fue el de albergar oficinas administrativas públicas. Desde Vox hemos respaldado su desarrollo con apoyo a la Universidad de Zaragoza para experimentar tecnologías de vehículos autónomos, sistemas de navegación, combustibles y seguridad vial. Hemos solicitado su integración con Motorland para optimizar la gestión, eliminar duplicidades y atraer contratos de empresas tecnológicas líderes, no para crear un refugio para cargos políticos. En tecnología de información y comunicación, el progreso real pasa por crear redes eficientes de datos en todas las localidades y wifi asequible, facilitando el trabajo remoto, digitalización y atrayendo talento al entorno rural, sin nuevos organismos parásitos. Esta propuesta solo aumenta la presión fiscal y expande redes clientelares con fondos públicos. Los partidos que ahora dicen combatir la despoblación, PSOE, PAR y PP, son los que impulsaron la demolición de centrales térmicas de Aragón como la de Andorra, dejando a miles sin empleo, para favorecer a fondos de inversión que han destruido el paisaje. Una propuesta contraproducente porque aumenta el gasto público. Para combatir eficazmente la despoblación, reduzcan impuestos, rechacen la nefasta estafa climática del Pacto Verde, bajen tarifas, eliminen la sobreregulación, inviertan en mejoras de las infraestructuras viarias e hídricas, facilitando el acceso a los servicios. Y no se preocupen, el desarrollo fluirá naturalmente. Vox se opondrá a esta proposición. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Peralta. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, me sumaría a la petición de pedir la votación por separado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista dejaremos clara inicialmente ya la posición que vamos a tener. El primer punto lo rechazamos porque no responde a las verdaderas necesidades de Aragón y ni a Teruel, ni mucho menos al Bajo Aragón y ni mucho menos al Cañiz, y ya les digo que a Tecnopar tampoco. No podemos apoyar esta propuesta porque pretende vender como novedad lo que no deja de ser una maniobra política sin contenido real, un intento de desviar la atención de los problemas que de verdad preocupan a la ciudadanía, sin soluciones reales contra la despoblación, pero también pretende ocultar los problemas que puede tener una formación política, como ya bien ha adelantado el portavoz del PAR, que tiene este partido en las listas del municipio de Alcañiz, porque esta propuesta, concretamente, ya le digo yo que Teruel Existe no la va a llevar al Ayuntamiento de Alcañiz. En el Ayuntamiento de Alcañiz no se va a debatir si esto se va a hacer o no, que también entiendo yo que será el órgano también que es bastante, que tendrá que tomar la decisión sobre este tema. Y ya les digo que mientras algunos se dedican a lanzar iniciativas vacías, nosotros seguiremos apostando por las políticas útiles, por la gestión seria y responsable que ha caracterizado a los gobiernos socialistas en esta comunidad. Lo que Aragón no necesita son titulares, sino también soluciones concretas. En cuanto al segundo punto, pues señorías de Teruel Existe, señor Guitarte, le votaremos a favor, simplemente por coherencia, porque recoge lo que ya se viene haciendo anteriormente, que la cooperación y la coordinación institucional y el servicio público no es nada nuevo lo que usted plantea aquí. Es la línea de trabajo que se viene aplicando desde el primer momento de la creación del propio Tecnopar, institución que ha sido impulsada por diferentes gobiernos socialistas también, y entendieron que desde el primer momento que el diálogo y la colaboración sería la base del progreso de este parque tecnológico. Por eso, señorías, no caigamos en la tentación de presentar como un avance lo que años lleva funcionando ya, gracias al esfuerzo de quienes creen en un Aragón moderno, solidario y cohesionado. En definitiva, como ya les he avanzado, el primer punto no lo votaremos por estéril e innecesario y apoyaremos el segundo por coherencia y por convicción, aunque exigimos un poco más de rigor en las iniciativas que se plantean, planificación y ejecución real, y no hagamos gestos de escaparate. Con la enmienda de Chunta Aragonesista, simplemente, si me permiten matizar, no entendemos muy bien qué tiene el señor Suelo con el municipio de Molinos, lo ha explicado, pero yo, mire, es una cosa que yo no suelo hacer aquí, pero en vez de Molinos yo le planteo Celadas, que es mi municipio. Yo no soy el alcalde, pero ya le planteo que mi alcaldesa estará encantada. Pero allá no Celadas, si quiere la señora Casas, en Alcoriza. La señora Soler le puede decir que en Miramel. Mira, yo venía esta mañana hablando con la alcaldesa del lado de la Vieja, que es un municipio también bastante pequeño, y no lo sabe, pero ya le digo yo que si le planteamos vertebrar la administración allí, también va a decir que sí. De los 60 alcaldes del Partido Socialista, ya le digo, y todos los municipios de la provincia van a decir que sí. Entonces, no generemos expectativas las cuales entendemos que son un poco estercuel, que si no la señora Marín, por favor, se me enfada. Entonces, seamos un poco más serios, seamos un poco más rigurosos. Le pedimos y le solicitamos la votación por separado, y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Peralta. Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia Suso. Gracias, señora presidente. Señor Guitarte, yo voy a intentar hacerle una explicación lo más razonada posible. Sé que usted pretende, pues eso, que se construya ese laboratorio, que se construya en Tecnopar y que se desarrollen todas las líneas de investigación que aquí nos ha contado. Y tengo que decirle que la propuesta es ambiciosa, pero evidentemente hay que analizar la viabilidad y la eficiencia. Crear un laboratorio como el que plantea usted no es solo cuestión de buscar un espacio físico, es decir, de construir unas instalaciones. También hay que contratar personal altamente cualificado, hay que contratar también diferente equipamiento y, por otro lado, tiene que tener una financiación sostenida a lo largo del tiempo, ¿no? Y estamos hablando de varios millones de euros que solo pueden garantizar esa financiación desde el Gobierno de España. Por lo tanto, señor Guitarte, en este sentido nosotros entendemos que Aragón ya cuenta con espacios que se dedican a desarrollar líneas de investigación como las que usted plantea o parecidas. Estamos hablando de EDITA, del Instituto Tecnológico de Aragón, del propio Tecnopar, de Hualca, de la Universidad de Zaragoza, y además muchos de ellos tienen un gran reconocimiento internacional.
Por lo tanto, entendemos que antes de duplicar estructuras, lo que tenemos que hacer es reforzar precisamente lo que ya tenemos, reforzar sinergias y también intentar atraer inversión tanto pública como privada. Señor Guitarte, entendemos que no hay que crear más ladrillo. Lo que hay que hacer es crear innovación y crear transferencia tecnológica. Por todo ello, y creo que se lo he explicado razonadamente, no podemos aprobar el primer punto de esa iniciativa, pero respecto al segundo punto, a impulsar la llegada de proyectos innovadores al Tecnopar, el fomento de la economía del conocimiento, pues evidentemente lo vamos a aprobar, porque al final ese es el leitmotiv de Tecnopar y de cualquier parque tecnológico de los que tenemos en Aragón. Parques tecnológicos que además, como ha dicho el señor Peralta, han impulsado los diferentes gobiernos de Aragón. Sí que he de reconocer que este gobierno de Aragón está haciendo mucho más que otros gobiernos de Aragón. De hecho, se ha nombrado aquí esta mañana, el señor presidente visita Virginia, otros presidentes pues visitan Caracas. Por lo tanto, yo creo que es más interesante los viajes que realiza el actual presidente. Y eso nos ha llevado, y acabo ya, nos ha llevado, por ejemplo, a que este año 2024, el pasado, se haya batido el número de empresas que están instaladas en Tecnopar, se ha batido el récord también en número de trabajadores y se ha batido también en récord de facturación en más de 19 millones de euros. Por lo tanto, señor Guitarte, lógicamente sí que aprobaremos el segundo punto de su iniciativa. Gracias, señor. Gracias, Suso. Señor Guitarte, para fijar su posición respecto de la enmienda in voce por parte de Junta y las distintas solicitudes de votación por separado. Pues respecto a la enmienda in voce, realmente no podemos admitirla porque sí que tiene un contenido fundamental que sea en Tecnopar la propuesta, porque una buena parte de estas investigaciones que haría este organismo son precisamente las que tienen que ver con la conducción autónoma, con el transporte público autónomo, y para ello es imprescindible disponer del circuito de Motorland, así como de las carreteras con poco tráfico del contexto de las comarcas del Bajo Aragón, pero sobre todo del propio circuito. Entonces, para una de las líneas de investigación, que hemos enumerado 12 líneas de investigación, pero pueden surgir muchas, pero en concreto para una de ellas, para la más importante, que esté ubicado al lado de Motorland en Tecnopar, es crucial, con lo cual no podemos admitir esa enmienda in voce. Por otro lado, sí que admitimos la separación de la votación en los dos puntos que se convierten, y simplemente por si alguien puede recapacitar el voto mientras se decide, realmente calificar de estéril, hacer una apuesta porque la innovación, la tecnología, la unificación de la universidad, las empresas punteras tecnológicas en inteligencia artificial y en telecomunicaciones apuesten por el desarrollo del mundo rural, pues nos parece un poco improcedente. Realmente me parece que aquí todavía pesa el subconsciente de que en el mundo rural no se pueden hacer cosas innovadoras. El mundo rural es mucho más que el sector primario, es muchísimo más, y lo mismo que se hace en Zaragoza se puede hacer en Motorland. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Ningún grupo se opone a la votación por separado, no ha sufrido modificación. ¿Todos están de acuerdo? Pasamos a la votación del punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 60 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 3, en contra 57. Decae el punto número 1. Votamos el punto número 2. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 60 emitidos con el telemático. Votos a favor 53, en contra 7. Sale adelante el punto número 2. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Guitarte. Sí, pues agradecer que haya salido el punto 2, lamentar que no haya sido así con el punto 1 y lamentar también la falta de ambición que parece trasladarse en esa votación de esta Cámara, cuando lo que se está proponiendo es precisamente utilizar lo más puntero del conocimiento, la universidad, la academia, las empresas tecnológicas que están viniendo a la comunidad para que se impliquen en el desarrollo y en la solución a uno de nuestros problemas estructurales más importantes, como es la despoblación y el desarrollo en equilibrio territorial. Espero que el devenir de los acontecimientos haga cambiar esta visión y podamos ver alguna vez y lo más pronto posible en Tecnopar
Tecnopark una institución o un organismo de este tipo que nos haga ser punteros en la investigación aplicada. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Soro. Señor Vidal. Hemos votado en contra porque es una duplicidad de funciones, de servicios que ya están funcionando, de colaboración que hay con la universidad. Incluso los proyectos que usted ha mencionado ya están en marcha y funcionan. Simplemente hay que aumentar esa colaboración entre Tecnopark y la universidad. Siempre hemos dicho que hay que integrar los dos entes y de esa forma se podrá fomentar la tecnología en el mundo rural, en concreto en Tecnopark. Simplemente es ponerse en marcha lo que hay ya. No hace falta crear más estructura ni duplicidad de funciones ni de servicios. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Señor Peralta. Sí, muchas gracias, presidenta. Simplemente por reflejar lo que ha pasado en esta votación, señor Guitarte, usted ha conseguido una cosa que era inédita en este Parlamento, que era poner de acuerdo incluso a esta Izquierda Unida con la posición en Tecnopark, la Izquierda Unida, el Partido Socialista. Siempre ha habido discrepancias aquí en qué sí o no, pero usted se ha quedado solo. Entonces yo, señor Guitarte, lo único que le digo es, no sea usted como los niños malcriados, es decir, si todo el Parlamento, el resto de grupos parlamentarios, le decimos que no, pues igual el que está confundido es usted, no el resto de los demás. Entonces, simplemente haga reflexionarse de lo que ha pasado hoy aquí en este debate. Igual no siempre usted tiene razón, o igual no todo lo que sale de Teruel o todo lo que se produce en Teruel vienen de ustedes o usted lo ha creado. Y, por favor, esto sí que se lo ruego encarecidamente, ya le he visto 2 veces en una entrevista, haga el favor de no culpar de sus fracasos en los pactos electorales que tiene al Gobierno anterior y, sobre todo, a una persona que ya no está aquí. Solo le pido, por favor, que no haga esto, porque no quiero que caiga usted en esto. Es decir, si usted, la incompetencia que tenga usted en que sus pactos salgan adelante, por favor, no culpe a nadie y hágase responsable de lo que usted firma. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor Gracia Suso. Sí, nada, muy breve. En primer lugar, agradecerle que haya aceptado la votación por separado. En segundo lugar, pues se puede imaginar, soy de Alcañiz, ¿no? ¿A quién le puede hacer más ilusión que a mí que este proyecto salga adelante? Pero, señor Guitarte, hay un problema, es que no hay financiación. Y la gente de Bajo Aragón, pues ya estamos cansados de que nos tomen el pelo, de que se van a hacer proyectos y luego no llega nada. Llevamos más de 30 años esperando una autovía, señor Guitarte, y no está hecha. Y ahora van a hacer 5 kilómetros más y los 5 son en la provincia de Zaragoza. Ninguno en la provincia de Teruel. Entonces yo creo que hay que ser más sensatos. Yo las líneas de actuación no le digo que no se hagan, digo que se pueden hacer, pero en centros como Tecnopark, que ya se están abriendo estos tipos de líneas de investigación con innovación y con tecnología. Ojalá se consiga esa financiación y se pueda hacer. Y una cosa más, señor Guitarte, muy breve, para todo esto hacen falta centros de datos. Hacen falta centros de datos, por lo tanto, también les ruego que a la hora de traer centros de datos a Zaragoza reconsideren su posición, porque precisamente para propuestas como esta lo que hacen falta son centros de datos. Muchas gracias. Gracias, señor Gracia Suso. Continuamos debate y votación de la proposición no de ley sobre la defensa de la igualdad de los españoles y aragoneses, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya presentación y defensa y por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Ledesma. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, esta proposición no de ley es para debatir algo que afecta muy directamente a Aragón. Es para debatir sobre la estrategia de Pedro Sánchez y del Partido Socialista para mantenerse en la Moncloa, basada en la ruptura de la igualdad entre españoles. Una estrategia para mantenerse en la Moncloa que consiste en perjudicar a Aragón y a aquellas comunidades autónomas donde no gobierna el Partido Socialista, privilegiando a aquellas comunidades donde sí gobierna el Partido Socialista, enfrentando de este modo unos territorios con otros. En definitiva, instalarse en agravios a unas comunidades autónomas y en privilegios a otras. Y esto, evidentemente, rompe un principio democrático esencial y constitucional, que es el de la igualdad de todos los españoles. Un modelo que ya va durando 2 años y que se está demostrando que ha fracasado. Pero ha fracasado tras alimentar, como nunca, al monstruo del enfrentamiento entre territorios. Y tiene que poner fin ya, Pedro Sánchez, a esta estrategia de ruptura de la igualdad de todos los españoles y de enfrentamiento de unas comunidades con otras. Especialmente enfrentar a aquellas comunidades donde no gobierna
y privilegiando a aquellas comunidades donde sí gobierna. Porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez pasarán del Gobierno, pero los agravios y los perjuicios habrán quedado con las secuelas que ellos dejarán. Agravios que no nos cansaremos de repetir, y voy a repetir los principales que afectan a Aragón. Agravios con la financiación de la dependencia. ¿Cómo justifica el Partido Socialista que sí se financie la dependencia del 50% a Cataluña, donde sí gobiernan, el País Vasco, donde sí cogobiernan, y no se haga lo mismo con Aragón, donde nos merecemos ese mismo 50%? Una financiación, no, un agravio con la financiación autonómica, especialmente con la que está en vigor, que nos genera a nosotros, a Aragón, 87 millones de pérdidas por la despoblación y que el Partido Socialista y Pedro Sánchez de Madrid han dicho que no querían compensarlos. Agravios como el de cercanías a Huesca-Zaragoza, pero agravios también flagrantes como el reparto de menores inmigrantes no acompañados, donde casualmente 2 comunidades autónomas han salido excluidas de la obligación de recibir esos menores inmigrantes no acompañados, como son Cataluña y el País Vasco, como decía, comunidades donde sí gobierna Pedro Sánchez y donde sí que nos obliga a las demás, donde no gobierna, a recibirlos. Pero también tenemos el ejemplo de Sigena y los bienes que están ahora ya retenidos en Cataluña, con un Gobierno de España y un ministro de Cultura que no ha perdido tiempo en salir en defensa del Museo Nacional de Arte de Cataluña para que, por supuesto, no haga nada para que vuelvan esos bienes a Aragón, que es donde dicen 3 juzgados, 3 sentencias, entre ellas el Tribunal Supremo, que deben estar esos bienes, que es en Sigena. O en materia de deportes, subvencionando directamente al circuito de Montmeló con varios millones cada año y ocultando esa posibilidad de financiar de esas subvenciones a un circuito aragonés y turolense, para más señal, como es Motorland. ¿O qué me quieren decir de la ridiculez de las ayudas al funcionamiento del 1% a las empresas en Teruel? Unas ayudas que la Unión Europea autoriza que sean de hasta el 20% de los costes laborales de las empresas que tienen que competir en el mundo global y que están en Teruel, precisamente para compensar ese coste mayor que tienen las empresas por competir desde Teruel. Ustedes han decidido que no las ponían al 20% y que las limitaban a un ridículo 1%. O, si quieren, podemos hablar también del cupo energético que sí que le están dando a Cataluña, le van a dar a Cataluña y al País Vasco, pero que nos están negando a Aragón. Y así se puede seguir mucho tiempo compartiendo agravios a Aragón y privilegios a las comunidades donde sí gobierna Pedro Sánchez del Partido Socialista. En definitiva, es un modelo fracasado de Pedro Sánchez que debe acabar ya, que debe dejar de agravar a Aragón permanentemente y a las comunidades autónomas donde no gobierna, que debe acabar con esa política que plantea una guerra permanente con los territorios donde gobiernan ustedes y no soportan que les vaya bien en los territorios donde no gobiernan ustedes. Una política, evidentemente, que debe, como decía, acabar ya y, como les decía esta mañana, si a Aragón le va bien, al sanchismo le viene mal. Gracias, señor Ledesma. Intervención del resto de grupos parlamentarios. Grupo Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Es que el martes de lo que quieres a ver quién está. Gracias, presidenta. Señor Ledesma, no defrauda con la iniciativa de cada pleno, que nos recuerda a todos dónde estamos por si nos habíamos confundido. Fíjese, yo solo le voy a hacer una aportación, que es una enmienda in voce, que estoy seguro que me va a aceptar. Porque a mí del primer punto, a partir del punto, valga la redundancia, no me acaba de gustar. Dice, porque los aragoneses no somos más que nadie, pero menos tampoco. Yo me gustaría enmendarle esto y decirle, porque los aragoneses están por encima de todo. ¿Qué le parece? A mí es un lema que me gusta, que creo que enriquece la propuesta, porque para nosotros los aragoneses primero, si le digo los aragoneses primero, me va a decir que no, pero si le digo los aragoneses por encima de todo, yo creo que usted me tiene que decir que sí, por motivos que huelga recordar aquí. Porque fíjese, cada día tengo más claro que tenemos que dejar
de participar de una fiesta a la que no se nos invita, que es intentar buscar la igualdad, porque otros no la buscan. Y nosotros debemos buscar el bienestar de los aragoneses y de las aragonesas. Y para eso necesitamos una hacienda foral, una policía autonómica, la gestión de estos recursos. Y eso es que los aragoneses estén por encima de todo. Yo le pediría que considere con sus compañeros esta propuesta, que no es nada más ni nada menos que el lema del Partido Popular de las elecciones autonómicas, y que yo también comparto, que los aragoneses están por encima de todo. Me gustaría, si es posible, que acepte la enmienda, porque creo que lo enriquece y además creo que de verdad mejora sustancialmente, no el objeto, pero sí el fondo. Todo para el Partido Aragonés. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Estaba yo pensando, señor Ledesma, cómo enfocar esta intervención, porque claro, el Partido Popular tiene una iniciativa en cada pleno. Y yo creo que estamos en un momento de la legislatura en Aragón en el que necesitamos una reflexión que modificara, entiendo yo, por parte del Partido Popular, la hoja de ruta que lleva siguiendo el Partido Popular, utilizando en el conjunto del Estado las comunidades autónomas, que son las más que gobierna, como arietes precisamente contra el Estado y contra el Gobierno de la Nación, ¿no? Por lo tanto, aquí hay, y vuelve a haber, lo mismo de siempre. Una estrategia que sigue los dictados de Génova, una estrategia basada en el victimismo y una estrategia basada en echar balones fuera. Pero ¿sabe qué pasa, señor Ledesma? Es que yo creo que la pantalla del videojuego está a punto de pasar o ha pasado ya. Yo espero, y de este pleno estaba muy pendiente, para ver cómo evolucionaba, bueno, cuando menos la dinámica, ¿verdad? La tesitura parlamentaria, la tesitura política, el estado del encefalograma de la política en Aragón, que es este Parlamento, para con sus relaciones con el único socio posible que puede sacar adelante un techo de gasto y un presupuesto en esta comunidad. Y la verdad es que creo que están agotando lo inagotable. Es decir, esto está más muerto, Esto está más muerto que estas iniciativas, que son más de lo mismo. Son más de lo mismo, señor Ledesma. ¿Esto es todo lo que puede hacer el Partido Popular para situar debates interesantes en Aragón? ¿Esto es? Pues lamentablemente, señor Ledesma, ¿qué quiere que le diga? Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Pues, señor Ledesma, ya ve que a ningún grupo nos sorprende esta propuesta. Y a mí sí que me gustaría que me aclarara. Piden ustedes al Gobierno de Aragón que inste al Gobierno de España a acabar con la política de enfrentamiento con una iniciativa claramente de confrontación. Y es que esta proposición no de ley obedece claramente a la política de choque que marcan ustedes desde Génova y el Partido Socialista desde la Moncloa. Una política de ruido para que no hablemos de los problemas de la ciudadanía, para que no hablemos de la falta de vivienda, que no hablemos del avance de la despoblación, que no hablemos de la falta de personal sanitario o de los problemas para emprender en el medio rural. Y fíjese, desde Aragón-Teruel existe, estamos de acuerdo en que este gobierno central supone un ataque frontal a la igualdad de los españoles. Lo es con la ley de la amnistía y especialmente con el cupo catalán. Y lo es porque solo se funciona por intereses políticos. Y en Aragón no tenemos peso propio ya para garantizar que nuestros intereses se defiendan en Madrid. No lo tenemos con el Gobierno del señor Sánchez, ni tampoco con un hipotético Gobierno del señor Feijóo. Señor Ledesma, los ciudadanos del medio rural, es decir, la mitad de la población de Aragón, llevamos toda la democracia, la otra mitad viven en la ciudad de Zaragoza. Llevamos toda la democracia reclamando que no somos de segunda categoría y se nos tilda de victimistas. Ya está bien de que paguemos los mismos impuestos, las administraciones no nos traten por igual. No podemos votar a favor
de su iniciativa nos genera dudas. Además, el primer punto que supongo es para refrendar la batalla judicial de recursos que han emprendido desde el Gobierno de Aragón contra el Gobierno central. Así que nos abstendremos. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Gracias, presidenta. Una vez más, el Partido Popular nos trae una iniciativa que responde a una estrategia muy clara, a esa estrategia de confrontación entre el Partido Popular y el Gobierno de España, esa estrategia de desgaste político que prioriza el enfrentamiento sobre el debate sereno y riguroso que merecen los aragoneses. El problema no es que se denuncien agravios, ahí están, desde Chunta Aragonesista los hemos denunciado desde hace décadas, gobierne quien gobierne en Madrid, con datos, con propuestas, con argumentos. El problema es que esta iniciativa parte de una visión partidista de la realidad, utiliza a Aragón como excusa y evita de forma deliberada cualquier análisis estructural serio sobre el modelo territorial, sobre el modelo financiero del Estado. Apela a la igualdad, pero lo hace desde una concepción uniformizadora que ignora por completo la pluralidad política, cultural, territorial de España. No busca reforzar el autogobierno de Aragón ni corregir los desequilibrios históricos que padecemos, sino que lo instrumentaliza como parte de un relato de agravio contra otras comunidades y contra la pluralidad del Estado. Y lo más preocupante, una iniciativa que no ofrece soluciones. No hay una sola propuesta concreta de reforma del modelo de financiación que para garantizar inversiones estratégicas en Aragón o para fortalecer el país, el papel de Aragón en el diseño de las políticas estatales. Solo hay una acumulación de agravios, por cierto, muchos de ellos que vienen de muy atrás. Algunos nacieron, se consolidaron o se agravaron bajo gobiernos del Partido Popular. Señorías, defender a Aragón no es solo señalar lo que hace mal el adversario político. Aragón no puede seguir dependiendo de las prioridades que se marcan desde Madrid, sean del color político que sean. Necesitamos más capacidad de decisión, más autogobierno, más presencia real, efectiva, decisiva en el diseño de las políticas estatales. Y esta iniciativa no aporta nada en esa dirección, no construye, no fortalece a Aragón, solo añade ruido, mucho más ruido, en un momento en el que la ciudadanía aragonesa lo que reclama, lo que necesita, lo que le deberíamos dar desde este hemiciclo es más claridad, más responsabilidad y más soluciones cercanas. Gracias, señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Nolasco. Gracias, presidenta. Bueno, pues nos encontramos una vez más ante una iniciativa del PP que no es más que otro ejercicio de postureo. Es un aparentar que se hace oposición al Gobierno de Sánchez y esta proposición insta al Gobierno, en principio, a defender la igualdad y a frenar los agravios del sanchismo. Pues bien, nos parece muy bien, pero ¿dónde está el compromiso real del PP para desmantelar realmente el sistema que genera estos agravios? Ninguno. Es el enésimo intento de maquillar su complicidad con el PSOE en el mantenimiento de un modelo autonómico fallido, corrupto y destructor de la unidad de España, porque esta desigualdad es consecuencia del estado de las autonomías, consecuencia necesaria, es así. El PP ya no engaña a nadie, mientras aquí se quejan porque los trenes no llegan a Huesca o porque los bienes de Sigena siguen retenidos en el Museo de Arte de Cataluña por la connivencia socialista con el independentismo catalán. En Castilla-La Mancha su gran oposición ha sido pactar una vez más con el PSOE la modificación del Estatuto de Autonomía. Sí, han aprobado elevar el número de diputados de 33 a 55, un acuerdo que, como denunciamos desde Vox, no es más que enchufar a más políticos porque cada vez necesitan a más palmeros que aplaudan con más fuerza porque sus mentiras cada vez son más débiles. Y lo que necesita esta región son más médicos, más profesores, más agricultores y ganaderos, empresarios y policías y no chiringuitos políticos. Y esto se opone a Sánchez, es alinearse con él para saquear las autonomías en beneficio de sus élites. Y esta pinza no es un accidente, es el patrón del PP. Es otra estafa bipartidista. Esta pinza, y aquí se habla de pinzas tanto porque tienen el guión de decirlo de la pinza, la pinza, la pinza, pues esta pinza PP-PSOE no es una pinza, es la pinza padre, es el pinzón.
sea el pinzón que es la base de todo. Y en Bruselas, mientras denuncian el medioambientalismo malentendido, frenan nuestras iniciativas, donde, por ejemplo, nos han bloqueado estas 8 enmiendas que les voy a contar ahora en Bruselas. Por ejemplo, ayudas a frutas y hortalizas, de subirlo de 1.000 millones a más de 2.000 millones, nada. Ayudas al sector apícola de 58 a 116 millones, nada. PP y PSOE nos han votado en contra. Ayudas al aceite de oliva de 44 a 88 millones de euros, nada. Ayudas a nuevos agricultores de 198.000 a 600.000 euros, nada. Reserva agrícola de emergencia de 450 a 900 millones de euros, nada. Ayudas directas a jóvenes agricultores o pescadores, nada. Uso del campo como prevención de incendios, nada. Y mecanismos de defensa comercial, por ejemplo, en vino y la carne, pues nada. O sea que son muchas cosas ya. Luego dicen igualdad, pero igualdad, por ejemplo, ante la justicia. ¿Quiénes han repartido el Consejo General del Poder Judicial? PP y el PSOE. Es decir, que fue renovado en 2024 en un reparto equilibrado de 20 vocales, 12 jueces y 8 juristas, que no es más, como digo, de un mercadeo clientelar para que los políticos corruptos elijan a quienes les van a juzgar. ¿Quiénes han pactado, por ejemplo, la ley de energía para destruir el maestrado? Pues, por ejemplo, el PP y el PSOE. Y la igualdad de los españoles empezó a destruirse no ahora, sino hace muchas décadas, en principio, como he dicho antes, por la desigualdad que es lógica y que proviene del Estado de las Autonomías y también con miles de cesiones. Por ejemplo, ya empezó con el pacto del Majestic a Pujol, o, por ejemplo, al PNV, y esto no fue cosa del PSOE, fue cosa también del PP. Así que nos parece muy bien que quieran en la igualdad, pero a ver si defienden de manera real, después de tantos años de quejarse sin aportar ninguna solución y contribuyendo al problema, a ver si de una vez por todas realmente apoyan una igualdad real. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Grupo Parlamentario Socialista, señora Lasquey. Gracias, presidenta. Señor Ledesma, la verdad es que vi su rueda de prensa para presentar la iniciativa y ya le noté cierta desgana. Presentamos la iniciativa de siempre, la iniciativa en la que nos metemos con el Gobierno de España, en la que buscamos la unidad frente a no se sabe muy bien qué. Incluso llegamos a considerar pedir la votación por separado porque el primer punto es tautológico. Los aragoneses no somos menos que nadie, pero tampoco más. Los taxistas no son menos que nadie, pero tampoco más. Los gallegos no son menos que nadie, pero tampoco más. Nos parece un punto, francamente, que sobraba. Y el segundo punto es un punto en el que pretenden ustedes que les instemos o que instemos al Gobierno de Aragón a algo que hace con el máximo gusto todos los días, que es enfrentarse al Gobierno de España. Es como si el Gobierno de Aragón fuera renuente a enfrentarse al Gobierno de España y desde aquí lo tuviéramos que animar. Si es su práctica diaria. Por tanto, este Parlamento, en todo caso, le tendría que decir al Gobierno, pienso yo, que se moderara un poco, se sosegara un poco en cuanto a su enfrentamiento con el Gobierno de España. Porque, mire, la realidad, y hablando en serio, es que para que un Parlamento actúe con unidad se necesita dos cosas. Una primera cosa es un propósito común. Ustedes, evidentemente, con este tipo de planteamientos no buscan un propósito común. Lo segundo que se necesita es defenderlo contra viento y marea, es decir, contra gobiernos de tu propio color político y contra gobiernos de contrario color político. Eso lo consiguió aquí el señor Lambán con unos cuantos temas, fundamentalmente con eso que tanto les preocupa a ustedes, pero que nunca detallan, que es la financiación autonómica. El señor Lambán sí que consiguió el acuerdo de estas Cortes para pelearse con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del PSOE para conseguir la mayor cantidad de recursos para Aragón. ¿Quién ha roto eso? El señor Azcón. El señor Azcón ha roto primero los consensos, porque ha buscado la ruptura del consenso en cuanto a la financiación autonómica, y segundo, no tenemos muy claro que el señor Azcón, que es muy ducho en enfrentarse al gobierno del señor Sánchez, se fuera a enfrentar al gobierno del señor Feijóo. Ya tuvo ocasión en su momento y se escondió. Ha tenido otra ocasión y aplaudió. No nos fiamos del señor Azcón para respaldar, para defender sin fisuras los intereses de Aragón. Miren, ustedes tienen un problema, yo lo entiendo. Ustedes pensaban que las elecciones autonómicas eran un paseo militar hacia la Moncloa y se encontraron, por sus propias prisas, con que el señor Feijóo no ha llegado a la Moncloa y están utilizando ustedes las comunidades autónomas, de las que tienen una amplia mayoría, para enfrentarse al Gobierno central en actitudes tan vergonzosas como la que tuvo el consejero de Sanidad aquí desairando a la ministra de Sanidad cuando era el anfitrión de una reunión.
Y ¿sabe qué le digo, señor Ledesma? Que empiezo a sospechar que ustedes están cómodos con esta situación. No digo que no quieran al señor Feijóo en la Moncloa, pero que no están tan mal con el señor Sánchez en la Moncloa enfrentándose a él. ¿Sabe qué les digo? Que nosotros también estamos muy cómodos con la situación, salvo que en las próximas elecciones autonómicas recuperaremos el Gobierno de Aragón. Gracias. Votaremos en contra. Gracias, señora Alastuey. Señor Ledesma, perdón, señor. Sí, señor Ledesma. Señor Ledesma, para fijar su posición, le ha puesto una enmienda in voce Partido Aragonés del señor, y le han separado. La votación por separado. Sí. Al final han pedido, no, pues no me entero, pero vamos, sí, no tengo mayor problema. Y la enmienda del señor Izquierdo, yo le diría que pongamos Aragón y los aragoneses por encima de todo. ¿Vale? No creo que haya ningún problema. Pues sí, es decir, entonces sí que lo admitimos con ese matiz. ¿Nos pueden pasar exactamente el texto donde cortan o añaden? Sí, sí, claro que sí. Esto va rápido y fácil, presidente. Punto 1. Punto 1. Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a defender la igualdad, la solidaridad y el proyecto común recogido en nuestra Constitución, porque los aragoneses no somos más que nadie, pero tampoco menos. Esa parte de porque los aragoneses quedaría quitada y pondríamos porque Aragón y los aragoneses están por encima de todo. Bien. Si quiere también le leo el segundo punto, presidenta. Eso es supremacista. Presidenta. Presidenta, si quiere también le leo el segundo punto. No tengo ningún inconveniente. El segundo se queda como está. Ya, pero yo por bueno, si acaso, pues si quiere leer. Por si acaso. Presidenta, nosotros nos oponemos, como es una moción, o sea, una enmienda in voce, nos oponemos a que se acepte. Gracias. Venga, pues habla. Perdone, señor Nolasco, que es que no le he escuchado. Sí, le decía que nos oponemos a que se apruebe la enmienda in voce que ha planteado el PAR. Que se incluya. Es supremacista. Bien, entonces no se admite la in voce, no hay unanimidad. No. Y en ese caso no se ha modificado la iniciativa, se requiere unanimidad de todos los grupos para que la votación sea por separado. ¿Algún grupo se opone a la votación separada? Votamos por separado la iniciativa en los términos originales. Votamos el punto número 1. Comienza la votación. Finaliza la votación. 59 presentes, 60 emitidos con el voto telemático. Votos a favor, 31. Señora presidenta, creo que ningún grupo, ha pedido la votación por separado. Sí. ¿Quién? No, creo que no, pero bueno. Sí, yo tengo aquí el PSOE. No. He dicho que lo estuvimos sopesando, pero no que lo hayamos pedido. Le he entendido mal, señor Alastuey. Era ironía. Nos olvidamos de la votación por separado. Es que le estaba escuchando y he creído que la solicitaba. Votamos la iniciativa en una sola votación. Comienza la votación. No. Es una cosa que está muy atenta. Sí. El voto telemático. Pues eso te decía. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos. Con el voto telemático a favor, 32, en contra, 24. Señora presidenta, ¿podemos repetir la votación? ¿Quién me habla? Daniela Alastruey. Es que me ha fallado el mecanismo de votación. Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos. Votos a favor, 31. En contra, 25. Con el voto telemático, abstenciones, 3. Sale adelante la iniciativa. Explicación de votos, señor Izquierdo.
Gracias, presidenta. Señor Ledesma, le agradezco la cintura, la intención. Yo creo que ustedes se están encaminando muy bien con esos cambios sintácticos que tienen mucho que decir. Señor Nolasco, bien jugado. Ha estado a punto de estar Aragón por encima de todo, pero al final España prevalece gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Moreno. Señor Soro. Señor Nolasco. Sí, yo como va a ser recurrente, en fin, en este pleno, en el siguiente, el tema de la pinza, PSOE-Vox, como va a ser recurrente, pues que por esta parte no quede. Estaba yo apuntando algunas de las cosas de esta pinza que tienen que ver también con la igualdad o con la falta de ella. Bien, haciendo así una colección, ¿no?, de las cosas en las que se parecen el PP y el PSOE. Y lo he hecho en 3 segundos. Recortes sí que tiene que ver porque estas cosas afectan a la igualdad de los españoles. Sí, entonces, el señor Suso no me deja hablar. Recortes de la PAC, la ley de energía, leyes de género, memoria histórica en algunos sitios, bajada no real de impuestos, fomentar la inmigración ilegal, defensa de las autonomías a cualquier coste, ceba a los sindicatos y a la patronal y el reparto del Consejo General del Poder Judicial y ahora la modificación del Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha. Y son solo algunas cosas así, a vuela pluma, hay muchísimas más. Esto Explicación sí que de voto, gracias. La pinza gorda, el pinzón, que es el bipartidismo. Muchas gracias. Gracias. Señora Lastwey. Gracias, presidenta. Bueno, ahora que viene la Navidad y vienen los Reyes, yo me acuerdo que cuando era niño nos asustaban con que el pajarito pinzón lo escuchaba todo. Entonces, ya tenemos pajarito pinzón. Supongo que como la Navidad se adelanta antes cada vez, pues ha venido a sobrevolar por aquí gracias al señor Nolasco. Señor Ledesma, no les hagan caso. No les hagan caso. En esa pugna que tienen ustedes entre inclinarse por la extrema derecha con esas necesidades que tienen por el Levante y otros sitios y mantenerse en ese consenso constitucional en el que nosotros estamos de acuerdo, háganme caso, manténgase en el consenso constitucional. No escuchen los cantos del pajarito pinzón que lo único que quiere es llevarlos a ustedes al huerto y acabar con su futuro. No se olviden, lo que quieren es comérselos. Gracias, señora Lastwey. Señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, a Izquierda Unida y a Teruel existe decirles que si creen que Génova nos dicta que digamos que Aragón está por encima de todo, porque creo que eso no casa con su discurso, que nos acusan a nosotros de que estamos haciendo seguidismo. Esto es un discurso muy de aquí, muy de Aragón, muy por y para los aragoneses. Este es el principal partido de este Parlamento, el principal partido aragonés de este Parlamento. Señor de Izquierda Unida y de Chunta, yo entiendo que este debate, como decían, les parezca poco interesante, porque de lo que se trata es de mantenerse, ¿verdad?, en el Gobierno de España, apoyando al Gobierno de España como están ustedes, que eso es precisamente lo que queremos parar desde el Partido Popular. Señor Solo, ¿reconoce usted que el Gobierno, de su intervención deduzco que reconoce usted que el Gobierno de España hace cosas mal contra Aragón? Pues eso, me quedo con eso, eso avanzamos. Y luego, señor Alastuey, el Partido Socialista, de lo que es de la dependencia, de la inmigración, de los bienes de Sigena, de ustedes no ha hablado en toda su intervención de los agravios. No, por eso lo digo, porque de esto va esta iniciativa. De esto va esta iniciativa, de no romper la igualdad de los españoles con los agravios que está haciendo Pedro Sánchez del Partido Socialista contra comunidades autónomas como el PP, como la de Aragón, gobernada por el PP, y por otras comunidades autónomas en similar posición. Y le reitero que cuando le va bien a Aragón, le va mal al sanchismo. Gracias, señor Ledesma. Continuamos. Punto número 12. Debate y votación de la proposición no de ley sobre la atención sanitaria en dermatología de Teruel, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Sánchez. 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Hace apenas unas semanas conocíamos a través del portal de transparencia del Gobierno de Aragón los datos actualizados de las listas de espera en consultas externas. Y una vez más, las cifras de estas listas distaban de los anuncios triunfalistas del consejero de Sanidad. Hoy queremos detenernos en una cifra concreta, una cifra que destaca entre todas las demás y no precisamente para bien. Casi 2 años de espera, 716 días de retraso para una consulta de dermatología en el Hospital Obispo Polanco de Teruel. Más de 2.000 personas esperan ser atendidas en esta especialidad, cuya salud está siendo puesta en riesgo por la falta de gestión de este Gobierno. Ante esta situación, el Gobierno defiende su gestión argumentando el impacto de la COVID-19 o la falta de convocatorias de las plazas. Pero los turolenses necesitan soluciones, no excusas, y mucho menos parches privatizados. El consejero nos anunció en octubre un plan de choque basado en actividad concertada. Desde entonces se están atendiendo a pacientes en horarios que abarcan desde el viernes por la tarde hasta el domingo a las 8 de la tarde, con intervalos de 6 minutos por pacientes. Señorías, esto no es una solución, es un parche temporal que evidencia una profunda falta de compromiso estructural. ¿De verdad alguien puede pensar que en 6 minutos se puede ofrecer una atención médica de calidad? Ni el profesional más entregado del mundo podría hacerlo. Es imposible escuchar al paciente, explorarlo correctamente, valorar su historia, explicar un diagnóstico, pautar un tratamiento y registrar todo esto en la historia clínica en tan poco tiempo. Esto no deja de ser un ejemplo más del modelo de gestión de priorizar la estadística de reducción de listas de espera sobre la salud real y la calidad asistencial que merecen los aragoneses. Además, se genera un agravio comparativo dentro del sistema público. Se pagan sobrecostes de fin de semana, mientras se ignora la necesidad de crear plazas estructurales atractivas y que fidelicen al personal propio. Así, el servicio sigue siendo poco atractivo y la carencia de especialistas no se resuelve, se cronifica. Reconocemos, por supuesto, la necesidad urgente de atender a esas más de 2.000 personas, pero ¿quién va a hacer el seguimiento clínico de estos pacientes vistos de forma acelerada? ¿Qué pasará en enero cuando el contrato de la empresa finalice? Bueno, teníamos nuestras sospechas, pero el Gobierno confirmó ayer que el concierto externo se prolongará durante 2026. Y esto solo refuerza la apuesta del Gobierno del señor Azcón por la externalización, y esta no es la última opción, como ellos dicen, sino su opción preferida. Por eso hoy presentamos esta proposición no de ley, porque asistimos a un desmantelamiento progresivo del sistema sanitario público. Estamos viendo cómo se desvían recursos a la empresa privada en lugar de invertirlos en más recursos, más profesionales y mejor gestión. Recordamos aquí el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que sitúa a Aragón como la 6ª comunidad con mayor grado de privatización. La preocupación va más allá del servicio de dermatología, señor Bancalero, que le veo que se tapa los ojos. Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Teruel, esto le interesará, se ha advertido de la tendencia de su Ejecutivo a cubrir déficits de plantillas con empresas privadas, no solo en dermatología, sino también en la actividad rutinaria habitual del día a día, en especialidades que no se logran cubrir las plazas de plantillas, como serían las guardias de ginecología y anestesia. La tendencia es clara, externalizar en lugar de invertir en el músculo propio de la sanidad pública. Y vemos que el Grupo Parlamentario Vox nos ha presentado una enmienda que introduce la posibilidad de conciertos con clínicas privadas. Señorías, incluir la externalización como parte de la solución es validar y normalizar el problema que estamos denunciando precisamente, por lo cual le adelanto que no aceptaremos su enmienda. La respuesta debe ser de recursos públicos con personal propio, y nuestro deber es reforzar el sistema de todos, no desviar fondos para consolidar un sistema paralelo. Por todo ello, señorías, nuestra proposición es clara y necesaria. Instamos al Gobierno de Aragón que agilice de forma inmediata la atención especializada en Teruel en dermatología, pero que lo haga a través de personal y recursos propios del sistema sanitario público aragonés. Es imprescindible garantizar una citación urgente con atención digna de forma habitual. No aceptaremos parches como solución. Exigimos un compromiso estructural con la sanidad pública, porque la salud de los turolenses no puede depender de un contrato de fin de semana o de un concierto privado. Gracias, señora Sánchez.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya defensa tiene la palabra la señora Rouco por tiempo de 3 minutos. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos. Señora Sánchez, me encanta que antes de poder explicar mi enmienda usted ya me diga que no, pero bueno, así son las cosas. Hoy debatimos el retraso de las citas de dermatología en el Hospital de Teruel, que no es solo un retraso, es un escándalo que pone en riesgo vidas, especialmente en casos de carcinomas que no admiten dilaciones, y también más de 3 años de espera en revisiones de tratamientos de carcinomas. No podemos hablar de estar al borde del colapso. Los datos que avergüenzan a cualquier político y a cualquier gestor nos hacen decir que estamos en el colapso absoluto. 2 años es sanidad de guerra. La falta de personal y especialistas es evidente y no se soluciona con palabras vacías. 2 dermatólogos en los últimos 20 años. Pero esta crisis en las listas de espera del Hospital de Teruel no es un accidente aislado. Es el resultado directo del bipartidismo que ha arruinado la sanidad española poco a poco durante décadas. Y lo que fue la mejor sanidad del mundo es como estamos viendo una sanidad de guerra. Gracias, bipartidismo. El PSOE y el PP, alternándose en el poder como si fueran 2 caras de la misma moneda, han desmantelado nuestro sistema público de salud. Han inflado burocracias inútiles, han despilfarrado miles de millones en chiringuitos políticos y en políticas clientelales que nada tienen que ver ni con las verdaderas necesidades de los españoles, ni mucho menos con la sanidad. El bipartidismo significa ineficacia y abandono absoluto de los ciudadanos. Han convertido la sanidad en un campo de batalla ideológico donde el paciente es la víctima. Este desastre heredado del consenso progre que ha vendido nuestra soberanía y nuestra salud a intereses ajenos al bienestar de los españoles. Y sí, señora Sánchez, hemos presentado una enmienda porque su texto original, ustedes que también son responsables de este desastre, es insuficiente porque se limita a recursos propios del sistema público y es evidente que no lo hay porque ustedes han arrasado el sistema público de sanidad. Y ahora ustedes, además, han dado barra libre a la inmigración ilegal que satura nuestros hospitales. Prioridad absoluta a los españoles porque el bipartidismo ha fallado a Teruel, a Aragón y a toda España. A ver, señora Sánchez, la enmienda que presentamos abre la puerta a la colaboración público-privada porque es la única forma realista de agilizar la atención inmediata en Teruel. ¿Que quiere que la gente se muera en sus casas? Porque rechazar la ayuda en estos momentos de clínicas privadas es agilizar la dilación, no es privatizar la sanidad, porque en estos momentos, señora Sánchez, es salvar vidas y usted se lo está negando por, como hemos dicho antes, por parches ideológicos. Instamos al Gobierno de Aragón a actuar ya con personal público y privado para que a ningún aragonés le falte la vida, porque ustedes esperar 2 años en por no aprovechar los recursos privados es condenar a los aragoneses, es condenar a todos aquellos que están esperando con un carcinoma. Mientras, desde Vox no les quepa ninguna duda que trabajaremos para reconstruir un sistema público fuerte, eficiente y, sobre todo, libre de ideologías. Esas ideologías que han arruinado el sistema sanitario español. Lo que fue el mejor del mundo es una sanidad de guerra. Gracias, señora Rouco. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Grupo Parlamentario Mixto Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Sánchez, comparto su preocupación, pero me gustaría aportarle una pequeña enmienda sin maldad, también in voce, que ¿sabe qué pasa? Que yo creo que usted y yo pensamos muy parecido, porque al final lo que queremos es que el servicio mejore. Pero si no hay posibilidad de hacerlo con lo público, ¿es mejor que no haya servicio? Entonces yo simplemente, cuando dice usted sanidad aragonesa, añadiría de forma preferente. Es decir, que sea de forma preferente con medios públicos, pero si no los hay, que se recurra a los métodos que sean necesarios para que los ciudadanos tengan el servicio. Usted ha gobernado, su partido ha gobernado con el mío y se ha trabajado en la colaboración público-privada históricamente y no ha habido ningún problema. Yo creo, ¿qué problema hay porque ahora se colabore de forma público-privada? Aunque el señor Carpi le diga que no, esto no se puede votar y tal. Sí se puede, que decía Pablo Iglesias, sí se puede. Yo creo que usted debería reconsiderar que lo que su partido ha hecho históricamente con el mío
está bien hecho. Yo sigo pensando lo mismo que hace 10 años, sigo pensando que es buena idea la colaboración público-privada. Si es buena idea, fíjese, ya me voy un poco a la izquierda y digo, preferentemente público. Pero si no hay público, démosle una solución a los vecinos de Teruel y a los ciudadanos de Teruel. Por eso simplemente ve que la aportación es en positivo, como siempre, con la idea de sumar, pero siendo un poco realistas. Entonces, me gustaría que la acepte. Ya sé que ahora el señor Sanz le va a decir. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Vamos a votar que sí. Hace apenas, yo creo que 6 años, 10 años, en este Parlamento sería impensable escuchar a diputados y portavoces parlamentarios vanagloriarse de defender la privatización de la sanidad pública, y eso es lo que está pasando en este Parlamento a día de hoy. Estamos aquí precisamente para evitar tener que recurrir, ¿verdad?, a buscar fuera lo que no somos capaces de garantizar dentro. Y yo por eso quiero hablar hoy del por qué pasa lo que pasa. A mí que alguien me explique. Es una lástima que no se les oiga bien desde aquí, pero en cualquier caso luego tendré ocasión de escucharles de cerca, seguro, que alguien me explique por qué hay profesionales formados en la pública, formados en nuestro sistema de salud público, que acaban en clínicas privadas, la Quirón, le suena, ¿verdad?, y otros chiringuitos privados de la salud, en la que… Déjenme hablar, que yo les respeto cuando hablan, ustedes tienen que hacer lo propio. ¿Por qué hay, trabajadores sanitarios en las clínicas privadas a las que les ponemos alfombra roja de forma recurrente para que se instalen, que facilitan además contratos en mejores condiciones a nivel particular, ¿verdad?, y no están en la pública prestando el servicio como pasa con otros profesionales que trabajan para la función pública y que igual ni siquiera han sido formados en el sistema público de salud y en el sistema de educación pública? Igual deberíamos de empezar a hablar de eso, señor Bancalero, y hablar de medidas estructurales que garantizasen precisamente proyectos políticos de fondos como son privatizar con la salud y hacer de nuestra salud un negocio privado. Que ese es el problema, señorías, ese es el problema. Ustedes defienden, evidentemente, parcheos por categorías concretas cuando hay problemas concretos, y a nosotros lo que nos preocupa es que se garantice toda la cartera de salud. Lo segundo es pensar en el sistema público. Lo primero es tener mentalidad empresarial. Piensen qué mentalidad tienen ustedes cuando gestionan la salud pública. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señor Moreno. Gracias, presidenta. Bueno, pues desde Aragón-Teruel existe, señor Sánchez, apoyaremos la propuesta. Ya hace 2 meses trasladamos al consejero desde este atril nuestra preocupación por la situación de la especialidad de dermatología en el Obispo Polanco de Teruel. Es absolutamente sangrante. Más de 2 años ha dicho usted, según las listas publicadas, pero yo ya le rectifiqué y se lo voy a volver a hacer. En el mes de septiembre, este septiembre, se ha llamado a pacientes que pidieron la cita en el año 2021. Es decir, cuente, 4 años. Es una absoluta irresponsabilidad con la salud de los turolenses que pone en riesgo nuestro bienestar. Y la receta claramente no puede ser la que se plantea hoy aquí, de externalizar, privatizar un servicio público, aunque sea en casos excepcionales, como ha hecho la portavoz del Grupo Vox, porque esos casos excepcionales van a pasar a ser la norma, lo habitual. Y le puedo decir, los señores de Rivera Salud no tienen que construir un hospital en Aragón. Con el tiempo van a heredar el de Calatayud, el de Barbastro, el de Teruel o el de Alcañiz. La conclusión, un mayor coste para las arcas públicas y un despiece sistemático de nuestro sistema sanitario aragonés. Señor consejero, gestione. Yo le pido solamente que gestione, que incentive de verdad la llegada de los especialistas. Todos los grupos hablamos de atraer el talento. No, yo le pido que amarre a los que tenemos, que los amarre con menos guardias, con bonificaciones, con criterios de territorialidad.
No puede ser que un especialista en el rollo Villanova haga una guardia y en el Hospital de Alcañiz haga 5, o en el de Teruel haga 7, o en el de Barbastro 6. Ese es el motivo por el que nos perdemos los especialistas. Con estas políticas se acrecienta que algunos ciudadanos seamos de segunda clase por nuestro lugar de residencia. Ya está bien de excusas. Hay que hablar con propiedad. El último gobierno socialista dejó la sanidad en Teruel muy tocada y ustedes la están hundiendo más. Sus anuncios de que todo va genial, de que se están arreglando las cosas, son anuncios. Pero la realidad es que vamos a peor, marcando récords lamentables. En vez de eso, se subirá el ruido con acusaciones al otro bloque y, mientras tanto, los pacientes de dermatología de Teruel seguirán con listas de espera de 2 y 3 años. Votaremos a favor. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señora Sánchez, votaremos a favor de la iniciativa que ha defendido, porque volvemos a hablar del Hospital Obispo Polanco de Teruel nuevamente, y lo que está sucediendo no se puede calificar de otra manera que de situación límite. En estos momentos hay pacientes en Teruel, se ha dicho que están recibiendo citas para dermatología. Aquí se habla entre 4 y 2 años, 4 o 2 años, para poder ser vistos por un especialista ante lesiones, manchas o bultos que pueden ser graves. 2 o 4 años de incertidumbre, de angustia y de vulneración del derecho a una atención digna, sanitaria y en tiempo razonable. Esto no es una lista de espera alta, esto no es un retraso, esto es una vulneración del derecho a la salud y, por tanto, una irresponsabilidad política. Porque todos y todas sabemos lo que ocurre cuando llega un diagnóstico tarde, que hay patologías que se agravan, que hay tratamientos que se retrasan y que hay vidas que pueden ponerse en riesgo. Además, hay algo que no se puede ignorar. La justicia ha sido clara. No se puede aceptar una espera superior a 180 días para una primera consulta médica y, sin embargo, en Teruel se está superando con creces estos plazos. Por tanto, estamos ante un incumplimiento directo del marco normativo, ante una situación que rompe con el principio de igualdad en el acceso a la sanidad pública aragonesa. Y ante esta falta de previsión, la respuesta ha sido la de siempre: externalizar, derivar a empresas privadas las consultas que el sistema público no es capaz de atender. ¿De verdad que este es el modelo que queremos? ¿De verdad que asumimos que la sanidad pública no puede garantizar la atención dermatológica en Teruel y que la solución pasa por concertar con clínicas privadas? Nos resulta curioso que mientras no hay profesionales sanitarios en todo el Estado español, eso es lo que se vende, para la privada sí que hay, y nos resulta curioso. Y mientras el Salud Aragón pone los edificios, el mantenimiento, el personal, Rivera Salud pone a los profesionales sanitarios. Menudo negocio están haciendo. Desde Chunta Aragonesista, desde luego, no aceptamos un modelo sanitario de 2 velocidades. No aceptamos que Teruel tenga que conformarse con una atención de segunda, y no aceptamos el abandono institucional que se disfrace de gestión eficiente, porque externalizar no es resolver el problema, es renunciar a afrontarlo. La sanidad pública aragonesa debe garantizar la misma atención para todos y todas, se viva donde se viva, y eso exige planificación, compromiso presupuestario y voluntad política real. Y eso también exige que el problema de Teruel no sea un caso aislado, sino el síntoma de un modelo sanitario que no está pensado en el territorio. Por lo tanto, apoyaremos esta iniciativa porque reconoce el problema y reclama soluciones desde lo público, que realmente es lo que siempre vamos a defender desde Chunta Aragonesista. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Popular, señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Señora Sánchez, lo de soplar y sorber al mismo tiempo es harto complicado, y esto es lo que hoy ustedes están haciendo con esta iniciativa. Mire, son ustedes los que reconocen en la exposición de motivos de su iniciativa que la carencia de personal y especialistas es notoria y que no parece que tenga avisos de solucionarse a corto plazo. Claro,
porque el Gobierno socialista en 8 años no adoptó ni una sola medida que permitiera formar y retener a los profesionales sanitarios en nuestra comunidad. Pero a la vez piden al Gobierno medidas para afrontar los retrasos con recursos propios del sistema sanitario público aragonés. Explíqueme, señora Sánchez, ¿cómo lo hacemos si la carencia de especialistas es notoria? En fin, soplar y sorber al mismo tiempo es complicado. Habla de listas de espera inaceptables que nunca antes se habían producido. ¿Y sabe por qué no se producían con el Gobierno socialista? Porque en el Hospital de Teruel durante más de año y medio no hubo dermatólogos. Y lo que es peor, ustedes ni siquiera se molestaban en convocar las vacantes existentes. No me haga así, señora Sánchez. Ya sé que no le gusta oír la realidad, pero esta es la realidad. Y es que ahora sí, este Gobierno convoca y publica las vacantes, lo que ustedes no hacían. Mire, el otro día lo dije y hoy lo vuelvo a repetir. El Gobierno de Jorge Azcón va a hacer uso de todos los recursos sanitarios disponibles en Aragón, priorizando, por supuesto, los recursos propios para garantizar la atención sanitaria de los aragoneses. De todos, señora Sánchez, de todos. Porque la responsabilidad de este Gobierno es garantizar la atención sanitaria. Y claro que la situación de dermatología en Teruel no es buena y en gran medida es fruto de la herencia que ustedes nos dejaron. Dermatología sin especialistas. Y este Gobierno ha puesto en marcha diferentes medidas para dar respuestas a la población. En primer lugar, se han ofrecido las plazas vacantes en todos los llamamientos y ya se ha cubierto una plaza, recursos propios. Se están llevando a cabo apoyos interhospitalarios con dermatólogos de los hospitales públicos de Zaragoza, recursos propios. Se ha establecido el apoyo de un médico de familia que colabora en la resolución de procedimientos de lesiones benignas, recursos propios. Se ha abierto una consulta de enfermería nueva dedicada al seguimiento de pacientes, recursos propios. Y sí, se ha contado con la colaboración público-privada para garantizar la atención a la población, concertando la realización de hasta 4.000 consultas externas durante los fines de semana en el Hospital de Teruel. A fecha de hoy, esta medida ya lleva 3 fines de semana funcionando, atendiendo a una media de 220 pacientes cada fin de semana. Y, señora Sánchez, ni una sola queja por parte de los pacientes. Casi 800 pacientes ya han sido atendidos y, evidentemente, esta medida va a contribuir a reducir la lista de espera. Porque, insisto, este Gobierno, el Gobierno de Jorge Azcón, va a hacer uso de todos los recursos sanitarios disponibles para garantizar la atención sanitaria de la población aragonesa, como es. Señora Sánchez, para fijar su posición respecto de la enmienda de Vox y de la enmienda in voce que le ha hecho el Partido Aragonés. Sí, gracias, presidenta. Como ya les he adelantado a las señorías de Vox, la enmienda de Vox no la votaríamos a favor. Y, señor Izquierdo, agradezco su propuesta, pero desvirtúa totalmente mi iniciativa, por lo tanto, no la puedo aceptar. Gracias, señora Sánchez. Votamos la iniciativa en los términos originales. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 37, abstenciones 22. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto, señor Izquierdo. Señor Izquierdo, explicación de voto. Perdón, presidenta, ya lo siento, señora Sánchez. Yo creo que mejoraba sustancialmente. Imagínese que luego no se pueden cubrir con recursos públicos y un día usted y yo les tenemos que explicar a los turolenses que no hay consulta porque no queremos que una empresa preste el servicio cuando no hay posibilidad de hacerlo por lo público. Yo creo que de verdad nos equivocamos deshaciendo lo que hacíamos antes. Usted y yo, su partido y el mío, hicieron colaboración público-privada, no en esto, en muchísimas cosas, señora Sánchez. Por eso no lo he entendido, de verdad. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Moreno. Señora Las Obras. Señora Rouco. Sí, gracias, presidenta. Mire, señora Sánchez, aquí no se discute el modelo. El modelo ya se lo han cargado ustedes. Ustedes dos se lo cargaron. La sanidad pública se la han cargado entre los dos hace ya muchos años. Pero ahora explíquele usted a un paciente de dermatología con un carcinoma que no va a ser atendido porque no es el modelo que a usted le gusta.
Gracias, señora Rouco. Señora Sánchez. Sí, gracias, presidenta. Bueno, para empezar, gracias por apoyar esta iniciativa. Señora Lasobra, señor Sanz, no puedo estar más de acuerdo con sus intervenciones. ¿Dónde están esos profesionales? Pues efectivamente están en la sanidad privada y en medida gracias a modelos como este en los que se ven que las retribuciones son mayores viniendo los profesionales de la sanidad privada que lo que recibirían estando en la sanidad pública. Por eso ahí está una asignatura pendiente. Ahí tenemos que hacer que estas vacantes sean más atractivas para poder así fidelizar. Que empiezo. Vale, el concierto, sí, Alberto. Señor Izquierdo, el concierto público-privado puede tener cabida, como ha tenido, no nos vamos a esconder, pero hasta cierto punto. No podemos convertir el modelo público-privado en algo recurrente y, como ya decía en esta intervención y por lo que venía motivada esta iniciativa, que se convierta en la elección preferente. Y lo que vemos es que este Gobierno del Partido Popular es un modelo preferente. Gracias. Gracias, señora Sánchez. Señora Gaspar. Gracias, señores del PSOE, señores de Teruel Existe, señores de Vox. Con lo que hoy ustedes han votado aquí, mañana el Departamento de Sanidad debería llamar a los 220 turolenses que han sido citados para ser atendidos este fin de semana y anularles la cita. Ningún problema. ¿Qué quieren? ¿Qué les digamos? Que miren, que como al PSOE, a Teruel Existe y a Vox no le gustan las medidas que está poniendo este Gobierno encima de la mesa para tratar de acelerar que se les atienda y que se les diagnostique conforme tiene que ser, no se preocupen que les vamos a anular la cita. Esto es lo que ustedes han votado hoy aquí. Que les digamos a 220 turolenses que porque PSOE, Vox y Teruel Existe no están de acuerdo, les vamos a anular la cinta. Y mire, señora Rouco, mucha crítica, pero si algún momento de pinza ha sido emblemático es el de esta votación. Hoy la pinza PSOE, Vox y además renunciando a sus principios, renunciando a la colaboración público-privada que ustedes siempre han defendido. ¡Viva la pinza PSOE, Vox! Señor vicepresidente, por inexactitudes. Un momento. ¿A qué inexactitud se refiere? 121.1, porque no, eso es el artículo. Me tiene que decir qué inexactitud se refiere o quiere corregir. Quiero corregir lo que ha dicho la señora, que nosotros hemos apoyado el que haya mucha gente ahora en Teruel que no vaya a ser atendida. Y como eso es una barbaridad tan grande, le pediría que rectificara, porque ellos se han abstenido. Yo no he visto que votaran en contra. Gracias. Señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Mire, sí, señora Rouco, con el voto de ustedes que piden que solo recursos propios, voto a favor de Vox, Teruel Existe y PSOE, tendría el departamento que anular la cita de 220 turolenses y dejarlos en lista de espera hasta que Dios quiera, porque eso es lo que ustedes han votado, en pinza con el PSOE y en contra de sus principios de la colaboración público-privada. Gracias. Siguiente iniciativa, debate y votación de la proposición no de ley sobre la asistencia sanitaria pública del Grupo Socialista. Señor Carpi, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, señorías. Iba a empezar diciendo que, como todos ustedes saben, la sanidad aragonesa está en un momento pues especialmente malo, pero es que solo hay que ver, ¿verdad?, estos debates, la buena defensa que han hecho mis compañeras, la señora Canales y la señora Sánchez, y la pésima defensa de su gestión que han hecho ustedes.
no solo es que la gestión sea nefasta, aquí está el consejero, sino es que encima tampoco saben explicarla más que con populismo, con ideas vacías y hablando de la pinza entre la extrema derecha, que son sus socios, sus únicos socios, porque nadie quiere pactar con ustedes, y la izquierda, en este caso, personificada en nuestro partido, en el Partido Socialista. Señorías, qué desesperación, la verdad, lo siento mucho, ¿eh? Están ustedes en un momento muy malo, y eso que estaban fortísimos, ¿eh? Si llegan a estar flojos, yo ya no sé lo que hubiéramos visto hoy, que está siendo una goleada tipo la del España-Malta aquel. Los más viejos del lugar se acordarán de esta cuestión. Por así vamos. Bueno, señorías, como decía, la sanidad está en una situación realmente excepcional, una situación realmente mala, y una situación excepcional requiere medidas excepcionales. Esta Cámara no puede permitir que un aragonés espere 3 semanas para que le vea su médico de cabecera. Esta Cámara no puede permitir que la demora media en consultas externas se haya agravado en prácticamente todas las especialidades desde que el PP gobierna. Las esperas en otorrino, laringología y neurología casi se han duplicado, señorías, y eso que hablamos de la media en Aragón, que por supuesto si vamos a determinados sectores la cuestión es muchísimo más grave, por ejemplo Barbastro, por ejemplo Calatayud, Teruel, Alcañiz. Veamos titulares de estos últimos días. Más de 26.000 aragoneses están pendientes de pasar por el quirófano. 1 de cada 5 lleva más de 6 meses de espera. Otro titular. Aragón ha pasado a ser la 4ª comunidad con mayor tiempo de media de demora para una intervención quirúrgica. Otro titular. Demoras en consultas externas en Aragón. 10 especialidades superan de media los 60 días de espera para la primera visita. Otro titular. Los médicos de atención primaria aseguran que las listas de espera evidencian un sistema agotado. Otro titular. Demoras en atención primaria. La falta de sustitutos dispara la espera para cita médica hasta casi 3 semanas en centros de Zaragoza. Otro titular. Miles de aragoneses reclaman en las 3 provincias una sanidad pública, accesible y de calidad. Otro titular. Sanitarios y pacientes reclaman cuidados de calidad y rechazan la reorganización de personal. ¿Esta es la sanidad que queremos? Los socialistas decimos que no. No queremos una sanidad instalada en el escándalo día tras día. Mintieron a los ciudadanos para llegar al poder. Muchas de esas mentiras fueron en el ámbito sanitario. Y hoy podemos entender, dado el resultado, que solo hay 2 opciones. O que realmente ustedes venían a empeorar la sanidad aragonesa, que es lo que yo creo, o es que son absolutos incapaces. Yo opto por la primera. Esa excusa barata de que todo es culpa del anterior gobierno o de Pedro Sánchez no les funciona. No se están dando cuenta, pero no les funciona. Ni siquiera esa mísera utilización, cambiando el sentido original de la frase, de las palabras del presidente Lambán. Y eso que se esmeran en intentarlo día tras día. Y la realidad es lo que aquí tenemos. Los hospitales del Servicio Aragonés de Salud en 2024 registraron 659.252 atenciones de urgencias, un récord histórico, y este año se estima que aumentarán un 4 o un 5%. Pese a ello, su gran idea es recortar horas y puntos de atención de continuidad en Zaragoza y recortar enfermeras. Y claro, pues no les funciona. Hoy les pedimos que se aparten de ese error y planteen la recuperación de las consultas de tarde y mejoras en la accesibilidad. También les pedimos apoyo para que no se eliminen ni más médicos ni más horas de asistencia en las zonas rurales. También les pedimos el apoyo para que garanticen refuerzos y consultas en los centros de salud. También les pedimos que los ciudadanos puedan ser vistos en 3 días por sus equipos sanitarios. También les pedimos planes de choque para demoras en consultas externas y para listas de espera quirúrgica. Eso es lo que les pedimos hoy, señorías, nada más y nada menos. Y lo más importante, les pedimos que retratemos de nuevo a esta derecha que va en contra de lo público. Eso es lo que les pedimos. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, dijo Arquímedes. Que nuestro punto de apoyo, el de hoy, el de estas Cortes, sea la defensa de la sanidad pública. A partir de ahí, moveré el mundo. Muchas gracias. Gracias. Señor Sanz, de Izquierda Unida. Tiene una enmienda que va a presentar. Vicepresidente, es
una enmienda, necesitar un poquito más de tiempo. Debatimos sobre la situación de la atención primaria en Zaragoza, pero sobre todo estamos debatiendo sobre qué modelo queremos para lo que es la atención primaria, señor Carpi. Por eso le hemos presentado una enmienda que tiene que ver con lo que venimos denunciando. Yo creo que lo hemos debatido muchas veces y lo urgente no nos puede desviar de lo importante que es garantizar que la atención primaria pueda ejercer como tal. ¿Y eso qué significa? Pues significa, eso no es priorizar la atención continuada, eso es que la atención primaria pues garantice algo tan básico como lo que ha pasado toda la vida, ¿no? Que tú vas al médico y que tu médico, el que te conoce, el que te hace el seguimiento, el que te sigue es el que te atiende. Y eso es lo que hay que intentar garantizar, dando continuidad precisamente a esas intervenciones que son el elemento más importante para la prevención, que es para lo que realmente debería de estar también todo el trabajo y toda la dimensión de la atención primaria y la atención comunitaria. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues necesitamos que los especialistas de atención primaria, señorías, que los hay, ejerzan y puedan ejercer como tales. ¿Cómo? Con ratios decentes, compatibles con su labor, como con horarios también amplios para que la ciudadanía pueda ir por la tarde a su médico, no a urgencias, a su médico y sea atendida por ese médico que la conoce y de siempre la ha acompañado. ¿Y eso qué implica? Pues implica varias cosas. Implica reforzar los equipos, poner jornadas deslizantes y sobre todo garantizar que todos nuestros profesionales de atención primaria. Es decir, superar lo que ahora pasa, que no están trabajando en un nivel asistencial que está profundamente infravalorado, profundamente infradotado y profundamente, señor consejero, maltratado. La concentración de los puntos de atención continuada debería de haber sido, en la ciudad de Zaragoza, debería haber ido de la mano ¿de qué? De la apertura de los centros de salud hasta las 8 de la tarde. ¿Con qué? Con jornadas deslizantes que permitiera también la incorporación de los médicos de atención continuada a los equipos sanitarios, a los equipos de primaria y, en ese sentido, también asignándoseles pacientes propios. Es decir, que los médicos que ahora mismo estaban jugando una suerte de urgencias menores en el ámbito de la atención continuada, jugasen un papel central que es el de tener equipos asignados con pacientes propios de atención primaria hasta las 8 de la tarde. Eso es garantizar que la atención primaria funciona en unas condiciones en las que puede desarrollar su labor, y eso es lo que le hemos propuesto al Partido Socialista, porque si no, al final lo que estamos haciendo es una suerte de convertir la atención primaria en urgencias menores, y para eso evidentemente siempre están mejor las mayores, que son las que acabamos colapsando porque estamos debilitando la faceta preventiva y la faceta que cura, preveniendo, de nuestro sistema de salud. La atención primaria no es la puerta de entrada al sistema de salud, tiene que ser la columna vertebral, señorías, y hasta que no consigamos eso no estaremos haciendo más que debilitarla precisamente, ¿para qué? Para su posterior privatización, que al final de cuentas es lo más sencillo. Cuando tú vas, te curan una dolencia, te dan unas pastillas y vas por algo muy concreto. Eso se le puede poner precio. El que un médico te atienda durante 15 minutos simplemente para saber cómo estás, en tu casa incluso, como ha pasado siempre, en el medio rural, en la ciudad también, y sepa cómo vives y sepa cómo está tu casa, eso no es fácilmente cuantificable, eso no se puede privatizar y por eso hay que acabar con eso. Pero eso es lo que cura y eso es lo que previene. Gracias. Gracias, no se quejará de mi generosidad. Señor Izquierdo. No es el acuerdo, ha sido mi generosidad. Señor Izquierdo. Gracias, vicepresidente. En nombre del Grupo Mixto le agradezco la generosidad con mi compañero para que se quede usted tranquilo. Señor Carpi, fíjese una cosa. Yo creo que usted, en la etapa anterior, formaba parte de su partido del Gobierno igual que el mío. Digo por segunda vez lo mismo. ¿También estaban las cosas antes y tan mal están ahora? Sí, hombre. Se le uno esto y yo menos mal que me encuentro bien, como usted puede comprobar, porque si no estaría asustado. Estaría asustado, que digo, si me pasa cualquier cosa, imagínese yo que soy de un pueblo de las montañas aislado en Teruel, igual no me atiende nadie. Yo creo que usted con esta propuesta quiere poner encima de la mesa algo que no existe y algo que no es real. ¿Las cosas no van bien en sanidad? No.
Pero fíjese, no van mucho peor ni mucho mejor que cuando gobernábamos juntos en la legislatura pasada. No van mucho peor, se lo digo yo. Mire, yo pertenezco a una zona rural en la que faltaban médicos en verano y este verano también han faltado. En la que no hay problemas para que te atiendan porque somos muy pocos, y eso es cierto, ibas a tu centro de salud y te atienden enseguida, pero en la que había demoras en las listas de espera igual que las hay ahora, porque hay una falta de profesionales igual que la hay ahora. Entonces a mí, esto que usted hace, diciendo que ahora prácticamente si te pones malo vas a morir, me parece exagerar. Y además usted solo habla de una parte de Aragón, que es la que les importa, la que vota mucha gente, Zaragoza. En el resto, en los pueblos no hay problemas. Bueno, en Albarracín no hay pediatra, pero eso no pasa nada, ¿verdad? En la zona de Aroca también falta uno, pero es mejor lo de Zaragoza, que es donde vota donde gente. Termino, señor vicepresidente, me voy a abstener, porque me parece que hoy se pasa usted de frenada con esto del triunfalismo, sobre todo al final, he visto a usted un poco exagerado. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Señor Moreno, de Aragón Teruel existe. Gracias, presidente. Bueno, pues señor Carpi, hemos hecho muchas propuestas desde Aragón Teruel existe en relación con la atención primaria en los 2 años y medio que llevamos. Primero, porque entendemos que es uno de los pilares del estado de bienestar y especialmente esencial para el desarrollo en equilibrio territorial y para la lucha contra la despoblación. Por eso apoyaremos los puntos de reducir listas de espera y quirúrgicas, apoyaremos garantizar la atención en urgencias por la tarde en Zaragoza, en los centros de referencia y en el medio rural, apoyaremos reducir el tiempo de espera para el médico de familia, apoyaremos que la derivación urgente al médico especialista sea con criterios de gravedad y lo apoyaremos porque el pasado domingo hubo miles de aragoneses que pidieron mejorar la sanidad pública, porque los aragoneses están esperando que nos ocupemos de estas cuestiones capitales. La sanidad es primordial y esperamos un esfuerzo por lograr acuerdos en estas cuestiones de todos los grupos hoy aquí. Y también que el Gobierno de Aragón ponga en práctica las numerosas proposiciones no de ley aprobadas en estos 2 años y medio. Por esas mismas razones creo que el análisis de la exposición de motivos no es completamente acertado, señor Carpi, el suyo. Una crítica es necesaria, sin duda. Nosotros, Aragón Teruel existe, es crítico con la gestión sanitaria, pero también es bueno ponerle datos a las valoraciones. ¿Falta personal sanitario? Sí, señor. Uno de los problemas recurrentes durante muchas legislaturas. Se estima que faltan 250 médicos de atención primaria en Aragón y que 150 médicos que trabajan en atención primaria no tienen el MIR, algo importante. Hay unas evidentes desigualdades de cobertura entre zonas. En el medio rural, la población está preocupada por el deterioro de la sanidad pública, con comarcas que pasan de tener varios médicos a muy pocos. Los hospitales que no están en Zaragoza son tratados como centros hospitalarios de segunda. Usted los ha nombrado, Calatayud, Alcañiz, Barbastro, Teruel, en los que falta los especialistas y se acude, como hemos votado anteriormente, a una externalización de empresas. La razón es una falta de gestión grave. Así se lo he hecho saber al consejero. No puede ser que el Salud no sea capaz de contratar de manera directa a los médicos que sí se pueden contratar por empresas privadas, con una mínima capacidad de gestión y de racionalización, con carga de trabajo. Esos mismos profesionales se pueden contratar de manera directa, termino, presidenta, de manera directa por el Salud. Así que solo queda invertir más en plantillas, redistribuir mejor los recursos, mejorar la accesibilidad a la sanidad en las zonas despobladas y agilizar los procesos de lista de espera y de burocracia. Apoyaremos la proposición. Gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Votaremos, señor Carpi, a favor de esta iniciativa.
La sanidad pública en Aragón se desangra, no lo digo yo, lo dicen todas esas personas que el día 9 de noviembre salieron a la calle para salvar la sanidad pública aragonesa. Y no por casualidad ni por falta de diagnóstico, sino porque alguien decidió que se podía aguantar más esperas, más silencio, y lo que está ocurriendo no es un error de gestión, es una política, y es una política peligrosa. Se cierran urgencias por la tarde en Zaragoza, se reorganiza la atención en torno a unos pocos centros, se acumulan retrasos, se evaporan consultorios médicos en pueblos donde la consulta del médico era necesaria y hoy no existe. En Teruel la concentración fue en la localidad de Fuenferrada, porque hasta antes del verano, en el mes de junio, tenían 1 hora a la semana visita médica, que casi avergüenza decirlo. Y ahora, desde junio, el médico no pasa consulta en ese municipio. En los hospitales comarcales las especialidades llegan cuando llegan y cuando no hay que esperar, marcharse, pagar o se externaliza. No hay que irse a ningún sitio para comprobarlo. Basta con pedir cita en el Centro de Salud de Gea de los Caballeros, en Zaragoza, en un pueblo del Somontano, semanas para que te vea un médico, meses para el especialista, años para una operación. Esto ya no es una sanidad pública, es otra cosa, es un simulacro del sistema donde la gente espera, se resigna y quien puede se busca la vida. Si seguimos así, si dejamos que la lógica del recorte se imponga, si aceptamos la mentira de no hay recursos y normalizamos la precariedad, lo que quedará será un cascarón. El texto que hoy se debate pone encima de la mesa una serie de demandas que compartimos: recuperar urgencias de tarde en Zaragoza, garantizar la atención médica en el medio rural, acortar las demoras, abordar con seriedad las listas de espera quirúrgicas. Claro que sí, pero esto no va solo de recuperar lo perdido, va de cambiar la dirección de viaje, porque mientras hablamos de plazos y mejoras puntuales, el problema de fondo sigue sin resolverse. No hay personal suficiente para la sanidad pública. Y esto no se arregla con un plan de choque exprés ni con una comparecencia optimista del consejero. Hace falta repensarlo todo. Empezando por el modelo territorial, no puede ser que la salud dependa del mapa. Por cierto, ¿qué pasa con ese mapa sanitario que se iba a presentar en febrero del 2025? No sabemos nada de él. También no puede ser que se amortice una plaza y nadie diga nada, como si eso no afectara directamente a vidas concretas. Hacen falta compromisos firmes, una apuesta política que no se esconda detrás de las cifras, reabrir los servicios que se han recortado, sí, pero también reforzar el sistema de base, más personal, más estabilidad, más inversión. No basta con decir que se incrementa el presupuesto más alto de la historia, en qué se gasta, a quién llega y, sobre todo, hay que frenar de raíz esa deriva que convierte en oportunidad de negocio lo que debería de ser un derecho. Por lo tanto, señor Carpi, votaremos a favor. Gracias, señora Las Obras. Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón. Gracias, señora presidenta. Señorías, presenta el Partido Socialista una proposición no de ley que bien se podría calificar como una enmienda a la totalidad de la gestión de la sanidad por parte del Partido Popular en Aragón. Y siendo los problemas de la sanidad en Aragón muy graves, parecen olvidar las señorías del Partido Socialista que hasta hace bien poco gobernaban esta comunidad y no ofrecían soluciones muy diferentes a las que está ofreciendo el Partido Popular. De hecho, con algunas diferencias, la sanidad pública aragonesa sigue arrastrando los mismos problemas que hace 3 o 4 años, que son, por otra parte, los mismos que le reclaman al Partido Socialista la oposición del Partido Popular ahí donde gobiernan ustedes. Porque, como ya hemos manifestado en este mismo pleno y en múltiples ocasiones, el mayor problema con el que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud es la disgregación en 17 sistemas sanitarios descoordinados, ineficientes y que no garantizan una asistencia equitativa entre todos los españoles. Entrando a valorar el petitum de su iniciativa, insiste nuevamente el Partido Socialista en oponerse al acuerdo alcanzado entre el Departamento y los profesionales para intentar reforzar las plantillas de primaria y gestionar la atención continuada en la ciudad de Zaragoza. Nos extraña, o mejor dicho, ya no nos extraña, que el Partido Socialista, antes obrero y español, ponga en cuestión estos acuerdos laborales más allá
de su derecho a criticar las decisiones que finalmente adopte la Consejería. En cuanto al resto de los puntos, podríamos estar de acuerdo, pero algunos son claramente irrealizables. Ustedes lo saben. Por ejemplo, en el punto 3 piden que se garantice la citación para una consulta con medicina de familia en todos los centros de salud de Aragón, de forma que no supere la demora de 3 días de atención tras la solicitud de cada paciente. ¿Saben en cuánto están muchos cupos en la ciudad de Zaragoza, especialmente en el distrito sur de la ciudad? Lo sabe, ¿verdad? En más de un mes. ¿Y por qué se está en esta situación? Porque cuando ustedes estaban en el Gobierno no planificaron las necesidades sanitarias, ni educativas, ni habitacionales que iban a tener estos distritos de la ciudad. ¿Que tenemos que dar una solución? Por supuesto. Y no puedo dejar pasar por alto el último punto. Quieren que se rebaje la lista de espera quirúrgica en 6 meses a la mitad tras un plan de choque. Mire, señor Carpi, el plan de choque para reducir la lista de espera quirúrgica que impulsaron ustedes a mediados del año 2022 fue un auténtico fracaso. Y eso, pese a que incluía acuerdos para concertar servicios con la sanidad privada, algo a lo que ustedes ahora renuncian. En definitiva, denuncian una situación que ya es conocida por todos los aragoneses y exigen soluciones, pero tampoco proponen nada nuevo. Normal. Tampoco las encontraron cuando ustedes gobernaban. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Popular, señora Gaspar. Gracias, señora presidenta. Decía Mark Twain, nunca dejes que la verdad te arruine una buena historia, y eso es lo que ustedes, señores del PSOE, han hecho con esta iniciativa. Crear una historia plagada de mentiras y falsedades con el único objetivo de crear un relato falso y alejado de la realidad. Parece que ustedes sean débiles de memoria y hayan decidido olvidar cómo dejaron la sanidad aragonesa. Pero no se preocupe, que algunos, además de memoria, tenemos hemeroteca. Mire, hoy dicen, nunca antes las citaciones para la asistencia médica en los centros de salud han sido tan largas. Claro, será que se han olvidado de los 25 días para una cita en los centros de salud de Huesca en noviembre del 22 o las más de 3 semanas en Zaragoza en octubre del 22. Dicen, nunca antes las especialidades han tenido tanto retraso. Será porque se han olvidado de los 423 días de cirugía ortopédica y trauma en abril de 22 o que en julio del 19 había hasta 10 meses de demora para una consulta preferente en trauma en el Gran de Cobián. Continúan. Nunca antes las listas de espera han sido tan largas en algunas cirugías. Han debido olvidar los 561 días de espera en neurocirugía en diciembre del 22 o los 217 en trauma en septiembre del 22. Y luego se atreven a acusar al Gobierno de Jorge Azcón de incapaz. Pocas lecciones, señor Carpi, pocas lecciones. Por eso, los aragoneses, en mayo del 23, hicieron una enmienda a la totalidad de su gestión sanitaria y los mandaron a la oposición. Y este Gobierno se encontró un sistema sanitario al borde del colapso. Sí, señor Carpi, lo dejaron al borde del colapso y lleva 2 años trabajando sin descanso para recuperar la calidad de la atención sanitaria. Sabe, la realidad es cerca y los datos, esos que no le gustan a usted, porque matan su relato, también son tercos. Hablemos de realidades y de datos. Frente a la dejación de funciones del anterior Gobierno ante la falta de profesionales sanitarias, este Gobierno ha puesto en marcha planes y medidas innovadoras para atraer y retener profesionales. Plan de fidelización, más de 76 profesionales fidelizados. Decreto con medidas extraordinarias para cubrir plazas de difícil cobertura. Primera convocatoria, 40 plazas. Medidas que han permitido que la plantilla de profesionales del salud haya pasado de 26.352 trabajadores cuando gobernaban ustedes a 27.627 en octubre de este año. 1.275 más. Datos, señor Carpi, datos. Frente a sus abultadas listas de espera, este Gobierno ha puesto en marcha un plan de dinamización de la actividad quirúrgica que ha conseguido reducir las listas de espera en más de un 27% en un año, llegando a septiembre en 5.640 pacientes, frente a los 6.140. Y sobre la privatización, el informe de la FAS. Mire, les voy a dar una recomendación.
Léanse el informe de la FAS de este año y compárenlo con los años anteriores. Columna 4, porcentaje del gasto sanitario total destinado a conciertos. Año 24, 4,1%. Año 22, su Gobierno, 4,1%. Otro dato más que desmonta su relato. No vamos a votar a favor de una iniciativa plagada de mentiras y que cuenta una historia que los datos demuestran que está muy alejada de la realidad. Gracias, señora Gaspar. Señor Carpi, para fijar su posición respecto de la enmienda al punto número 1 que le ha presentado Izquierda Unida. Sí, señoría. Hemos llegado a un acuerdo transaccional que creo que conocen todos los grupos, si no me equivoco, y también la mesa. Así que se votaría en el punto 1, incluyendo esa cuestión. Sí, un momento. Sí, señor Morón. Repito, sin problema, que hemos llegado a un acuerdo en el punto 1 con la enmienda de Izquierda Unida, que creo que ustedes conocen ese acuerdo, esa transacción, y que también la mesa la conoce, con lo cual la votaríamos incluyendo esa cuestión en el punto 1. Disculpe, señora presidenta, a esta portavoz la enmienda le ha llegado cuando estaba en tribuna, así que agradecería que por favor la dijeran en alto, ya que esta portavoz no ha tenido ni tiempo de leerla. Presidenta, la voy a leer yo porque la hemos negociado de común acuerdo y voy a decir una cosa previamente. Normalmente, cuando hay enmiendas transaccionadas, pocas veces la tienen sus señorías en el grupo de la comisión antes. Su portavoz en la comisión tenía la enmienda en tiempo y forma. De hecho, yo se la he pasado a la vez que he visto, como le he pasado también a Santiago, al señor Morón, la enmienda también la tiene en su móvil, ¿de acuerdo? La mesa la tiene hace mucho rato también y, por lo tanto, paso a leerla para que ahora mismo también la tengan quienes están cogiendo acta. Garantice las consultas, sustituir el punto 1 por el siguiente texto. Garantice las consultas de atención primaria en los centros de salud de la ciudad de Zaragoza hasta las 8 horas, 20 horas, incorporando a los médicos de atención continuada en los equipos y ampliar el horario de atención sanitaria en los centros de salud con servicio de urgencias en la atención primaria en la ciudad de Zaragoza. Esto sería el texto del punto 1. A ver, Sí, señor Morón. Sí, señora presidenta. Una pregunta. Es que no he entendido si se va a votar por separado o simplemente se cambia esa... Vale. ¿Alguien había pedido la votación por separado o no? No. Se incorpora la enmienda con la transacción de Izquierda Unida en los términos en los que se ha leído y se vota la iniciativa en una sola votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 57 presentes, 58 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 27. ¿Me podéis poner la pantalla de resultado? Gracias. Votos a favor 27, en contra 23, abstenciones 8. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz. Sí, para agradecer al grupo proponente el haber aceptado la enmienda, cuando menos la transacción, que nos permite coincidir en un modelo necesario, que es el siguiente. La atención primaria y la atención continuada no pueden convertirse en una suerte de urgencias menores que justifique, por lo tanto, que al final la gente, como tampoco tiene salida por ahí, va directamente a las urgencias hospitalarias. Porque si no, señorías, nos estaremos cargando el pilar fundamental, la columna vertebral del sistema sanitario, que es precisamente ese nivel asistencial fundamental y nuclear de nuestro sistema público de salud. Así que yo lo único que le pido, señor consejero, es que hay acuerdos, que se cumplan íntegramente esos acuerdos y que se garantice que todos los profesionales que tenemos en el ámbito de la primaria, usted a mí me ha contestado el número, que no están trabajando en la atención primaria, acaben trabajando en la atención primaria. Y para eso hay que hablar de condiciones estructurales, como de otras muchas cosas que tendremos seguro ocasión de seguir profundizando en ello. Gracias, señor Sanz. Señor Moreno. Señora Las Obras. Señor Morón. Sí, gracias, señora presidenta. La verdad es que eran muchos temas los que se abordaban en esta proposición no de ley. Ya les puedo adelantar
que aunque nos hemos abstenido, nosotros el punto primero estamos en contra. Pero, evidentemente, tampoco se puede hacer, como decía la señora Gaspar, que esta proposición no de ley esté plagada de mentiras. Tampoco es verdad. Es que realmente muchas de las cosas que aquí están reflejadas es la realidad de la sanidad en Aragón. Que pueda estar, pues bueno, magnificadas por el señor Carpi, pues evidentemente, pero estamos en el Parlamento. Y mire, usted puede ir por Teruel, por todo Aragón, diciendo que la pinza del Partido Socialista, de Vox. Pero, mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros siempre hemos estado en lo mismo. Nosotros no estamos absolutamente por ninguna privatización de la sanidad. Nosotros defendemos la sanidad pública y defendemos que siempre se intente llegar con todos los recursos de la sanidad pública y, excepcionalmente, se tengan que cubrir con la sanidad privada. ¿No hemos cambiado de opinión? En absoluto. Y usted puede ir con su cantinela por donde quiera. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Carpi. Muchas gracias, presidenta. Bueno, pues lo primero, por supuesto, es agradecer el apoyo de todos los grupos que lo han hecho. Señorías, yo creo que, de verdad, la cuestión no radica en si el matiz de la literatura habla o no. La cuestión es los datos. Los datos que tiene este Gobierno empeoran en cada uno de los apartados a los datos del anterior Gobierno. Y eso, pues ustedes podrán empeñarse en hacerlo o no, pero esa es la realidad. Yo quiero felicitarles hoy a ustedes porque hemos conseguido dejar solos, como yo decía antes, dejar solos a quienes están contra lo público, igual que se quedaron solos el domingo pasado en la manifestación los grupos que no vinieron, porque se nota que no están con la ciudadanía reclama una sanidad pública de calidad accesible que ustedes les niegan. Y además les quiero felicitar hoy porque han tenido un día de votación absolutamente magnífico. Es que ustedes hoy han demostrado una capacidad de acuerdo, de gestión, de gobierno, que está a la altura de muy pocos grupos políticos en todo el país. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Señora Gaspar. Señor Carpi, los datos y las realidades. Con ustedes fuimos campeones en listas de espera. Ahora, gracias a Dios, ya no. Esos son los datos y las realidades. Bueno, vamos allá. Me dice que la conclusión de este pleno, ¿sabe cuál es la conclusión de este pleno? Que la pinza PSOE-Vox ha funcionado como un reloj. Y mire, señor Morón, no, ustedes hoy no están donde han estado siempre. Hoy ustedes se han hecho a sí mismos una enmienda a sus propios principios y todo porque querían hacer la pinza con el Partido Socialista. Hoy ustedes han votado en contra de la colaboración público-privada, algo que usted siempre ha defendido, señor Morón, que usted siempre ha defendido. Y hoy ha votado con el PSOE para hacer la pinza, renunciando a sus principios. El próximo día. Señora presidenta. Gracias, señora Gaspar. Señora presidenta. Señor Morón. En base al artículo 121.1 querría responder. No le escucho, no le escucho. Quería aclarar una cuestión. No tan raro. Es que la señora Gaspar ha dicho una afirmación que es incorrecta. En ningún momento de nuestras intervenciones, ni la mía ni de mi compañera, hemos dicho que estamos en contra de la colaboración público-privada. Y ella está afirmando una cosa que no es cierta, que nadie ha dicho. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señora presidenta, por el artículo 121, por alusiones. Señora Gaspar, ¿a qué se refiere? Descríbame. A que el señor Morón dice que en ningún momento han votado en contra de la colaboración público-privada. Mire, sí, señor Morón. En la anterior iniciativa han votado un texto que decía que única y exclusivamente con recursos propios. Por lo tanto, sí, han votado en contra de la colaboración público-privada, en contra de sus principios. Gracias, señora Gaspar. Señorías, no se había levantado la sesión. Gracias a todos, de todas maneras, por la educación. Se levanta la sesión.